Buenas, soy Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela. Tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen, le pertenecen a sus respectivos autores. Dicho esto, les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno, aquí la novela. Bleach, el Kenpachi más fuerte de iniciar sesión. Capítulo 114. ¿Insistes en esto? Tsunayashiro Ansei se rió tontamente. Yamamoto, te estás confundiendo cada vez más a medida que vives. No es de extrañar que tus discípulos tengan que salir y refugiarse bajo Tsunayashiro. Incluso ahora, no has visto la situación con claridad. El declive de la madera podrida ha sido obvio. El Zifengyuan es un arma a prueba de ratas. Shibo tiene pocas ambiciones y no vale la pena mencionarlo. 3 de los 5 grandes nobles han sido eliminados, y solo Tsunaya ha tenido un gran éxito. Si no asumo la culpa, la asumiré. Al escuchar esto, las venas aparecieron en la frente de Yamamoto. No fue por el sarcasmo de Ansai, sino porque lo escuché mencionar el juicio de Ryunin en la pared de la puerta. Ya podía imaginarse cómo se arreglaba este niño en la casa de Tsunayashiro. Cuando esto llegue a su fin, debemos ajustar cuentas con ese niño. Yamamoto entrecerró los ojos ligeramente y de repente una atmósfera peligrosa llenó el aire. No hay necesidad de hacer esa expresión. La persona que soy hoy ya no es la persona que era entonces. Tsunayashiro Ansei se burló, no entiendes la verdad del mundo en absoluto. Has vivido en vano durante miles de años y eres simplemente una persona tonta que fue cegada por la ilusión. Yamamoto, ¿de verdad crees que te tengo miedo? Tan pronto como las palabras cayeron, la creciente presión espiritual explotó y la formación del equipo se sintió como si el cielo se estuviera cayendo. El suelo emitió un crujido abrumador, aparecieron grietas, volaron innumerables acerrín y la fuerte presión hizo que la calidad del aire circundante fuera más pesada. Todos en el equipo miraron hacia la dirección de donde venía la presión espiritual, con sorpresa en sus rostros. Un Reiatsu completamente desconocido irrumpió en la oficina del mayordomo del capitán Yamamoto sin que ellos se dieran cuenta. Chujiro y Okiga Genshiro, que estaban cumpliendo con deberes oficiales, se miraron al mismo tiempo y ambos vieron la sorpresa en los ojos del otro. Malas noticias, el enemigo ha invadido. Buenas noticias, el lugar de la invasión es la oficina de Yamamoto. Como ancianos que han seguido a Yamamoto durante cientos o incluso miles de años, todos han visto su verdadera fuerza. Hace unos días, Yamamoto les había recordado a los dos que podrían producirse disturbios en el Seireitei y en el futuro, por lo que debían prepararse con antelación. Pero lo que nunca esperó fue que la otra parte fuera directamente hacia el Shinigami más fuerte de la sociedad de almas. El capitán no ha desenvainado su espada en cientos de años. La gente en este mundo ha olvidado el miedo a ser dominada por las llamas. Los ojos ligeramente cerrados de Yamamoto se abrieron lentamente y un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Originalmente, a sus ojos, Tsunayashiro Ansei era solo un insecto que podía morir fácilmente aplastado, pero su actual estallido de presión espiritual había superado con creces las expectativas. Convertido en un insecto más fuerte, probablemente requiera un poco más de esfuerzo. Miedo, tiembla. Ansei abrió los brazos como para abrazar al mundo, comprende que es el verdadero poder. Al sentir la presión espiritual del oponente que aún estaba aumentando, la sorpresa en los ojos de Yamamoto se hizo cada vez más obvia. Pensó que el cambio de ahora era el límite superior de Tsunayashiro Ansei, pero no esperaba que fuera solo el comienzo. Yamamoto recordó la información enviada por Akira Kisaragi. Tsunayashiro Ansei adquirió la tecnología del alma espiritual para poner el poder del rey del alma en su cuerpo, obteniendo así un poder poderoso. Por el momento, parece que este tipo es realmente sincero y puede tratar a personas como Yuenin con todo su corazón sin ninguna reserva. Fue una gran lástima ser superado por ese niño en coeficiente intelectual. Yamamoto observó con calma a Tsunayashiro Ansei, cuya presión espiritual seguía aumentando, y observó los cambios en su estado. Después de un momento, dijo lentamente, ¿es todo esto un truco? Tsunayashiro Ansei, que reía con arrogancia, estaba inmerso en la expansión del poder. Cuando de repente escuchó esto, frunció el ceño y estaba a punto de decir algo. Pero vieron a Yamamoto levantarse de su asiento, y bajo la presión de su enorme presión espiritual, colgó al capitán Aori en la percha como si nada hubiera pasado, y luego lentamente sacó la Zanpakuto de la vaina que colgaba de la pared. Apareció un destello de luz fría y la temperatura en la habitación del mayordomo de repente aumentó mucho. Sintiendo la ola de calor proveniente del aire, Tsunayashiro Ansei entrecerró los ojos ligeramente, sintiéndose un poco más vigilante en su corazón. De hecho, es el Shinigami más fuerte de la sociedad de almas durante miles de años y no puede ser subestimado.
Sin dudarlo, Tsunayashiro Ansei inmediatamente desenvainó su espada y un aura poderosa se precipitó hacia su rostro, liberando una sofocante sensación de opresión. En el momento en que el rugido atravesó el aire, un poder incomparable estalló entre los cortes. La sensación de opresión sigue aumentando. Es como si un volcán estuviera constantemente formándose, reprimiéndose y el magma aumentara, mientras que las llamas ardientes aumentaran constantemente. Cuando el volcán entre en erupción, todo quedará destruido. Con un corte del cuchillo, el edificio del equipo tembló, como si estuviera a punto de colapsar, y densas grietas treparon por el suelo en las paredes y el techo. La atmósfera se llenó de un calor abrasador. En el momento en que resonó el sonido del oro y el hierro entrelazados, Tsunayashiro Ansei finalmente sintió la presión sofocante de primera mano. También se dio cuenta nuevamente del contenido de oro del título del Shinigami más fuerte de la Sociedad de Almas durante miles de años. Finalmente entendió por qué ningún miembro del equipo vino a ayudar cuando sintió una invasión extranjera. Porque donde está Yamamoto hay la mayor seguridad. Al mirar el rostro tan de cerca, los ojos de Yamamoto se llenaron de fuego. Juntó los dedos y presionó la hoja en llamas hacia abajo. La fuerza majestuosa descendió, como un volcán en erupción leve. El aliento caliente conllevaba un peligro indescriptible. Se acerca el feroz ataque. Sonido metálico. El sonido del metal ardiendo frotándose entre sí resonó, seguido de una explosión ensordecedora. No tuvo tiempo de esquivarlo y el impacto fue tan violento que Tsunayashiro Ansei fue derrotado. Voló hacia atrás en un instante y golpeó con fuerza la pared detrás de él. Auge. La oficina del mayordomo se derrumbó repentinamente, estallando en un polvo que llenó el cielo. Una figura salió volando del humo, derribando varios edificios con fuerza constante y dibujando un largo rastro de humo hacia el edificio del equipo. Innumerables ojos observaron esta escena y antes de que pudieran reaccionar, Takuchohiro dio la orden de evacuar. La batalla aquí no es algo en lo que los escuadrones de la muerte ordinarios puedan involucrarse, e incluso verla es un lujo para ellos. Las consecuencias de la batalla de Yamamoto, si se tocan aunque sea un poquito, son suficientes para hacerlos desaparecer en un instante, sin siquiera dejar cenizas. Tsunayashiro Ansei luchó por levantarse de las ruinas y miró hacia adelante con horror. Pensó que había sobreestimado a Yamamoto tanto como fuera posible. Inesperadamente, al final, la llamada sobreestimación ni siquiera alcanzó su límite inferior. Solo la Zanpakuto de Hajime le ejerció una presión tan terrible, pero ¿y si fuera la esvástica? En medio del humo, una figura cuyo cuerpo ardía en llamas salió lentamente, como un fantasma maligno que regresa del infierno, y una presión aterradora e indescriptible lo golpeó como una fuerza abrumadora. Quienes violan la justicia deben declararse culpables y ser castigados. Todo en el mundo está reducido a cenizas. Espada que fluye como fuego. En el momento en que terminó de hablar, el fuego inverso de destrucción se disparó directamente hacia el cielo, iluminando por completo todo el edificio del equipo. La noche da la bienvenida al sol. Mansión Kuchiki. Los gritos de matanza sacudieron el cielo. La presión espiritual caótica y desordenada chocó locamente, el aliento ansioso continuó extendiéndose en el aire y la luz fantasmal explotó violentamente, tiñendo el cielo nocturno con colores brillantes. Las llamas ardientes ardían sin sentido en el humo ondulante, y los estridentes lamentos eran algo insignificantes en este campo de batalla. Cientos de Shinigami estaban involucrados en un feroz combate cuerpo a cuerpo, la presión espiritual aumentaba y el caos era caótico. La más llamativa es una presión espiritual violeta. La hoja desenvainada dibujó un frío arco plateado en la noche, quitándole la vida a una persona en un instante. Y esto fue solo un corte ordinario de su parte. No importa si el oponente es fuerte o no, no puede sobrevivir ni un segundo bajo el manto de la presión espiritual púrpura. La figura atormentada por la presión espiritual púrpura era como un fantasma maligno que busca vida, deambulando constantemente por el campo de batalla, cosechando las vidas del enemigo. Hasta que intervino Tsunayashiro Usahimaru. Las espadas chocaron y estallaron en deslumbrantes fuegos artificiales. Los dos se enfrentaron en el campo de batalla, sus ojos se miraron y ambos vieron la ira y el odio en los ojos del otro. Kuchiki Xiange. ¿No estás en el campo de batalla del Rukongai? Tsunayashiro Usamaru rugió, ¿por qué estás aquí? La razón por la que se atrevió a liderar el clan Tsunayashi para asediar a la familia Kuchiki no fue solo porque muchos nobles de nivel inferior y superior vinieron a buscar refugio con él, sino también porque su propia fuerza se fortaleció. Hay otra razón muy importante, y es que el genio de la familia Kuchiki, Kuchiki Ikawa no se quedó en la familia. Como mi padre sabía de antemano de tu comportamiento rebelde, me llamó a la familia hace 2 días. Hoy es tu fin.
Los ojos de Kuchiki Xiangye estaban decididos, y la gasa roja de la flor del viento crujió detrás de él mientras soplaba el fuerte viento, y la presión espiritual púrpura se volvió cada vez más intensa. Las pupilas de Tsunayashiro Usamaru se encogieron de repente, como si hubiera escuchado algunas palabras increíbles. Su plan expuesto es un topo. No hubo tiempo para pensar demasiado, la ofensiva de Kuchiki Xiangye se volvió cada vez más feroz. Incluso si el Zanpakuto no fue liberado, aún así le generó una presión sin precedentes. Como genio de la familia Kuchiki que se ha hecho famoso en los últimos años, la fuerza de Kuchiki Kyouga incluso supera la de algunos capitanes Shinigami. Al menos, en la percepción de Tsunayashiro Usahimaru, Fuchikami no era rival para él. Lo que es aún más aterrador es la Zanpakuto de Kuchiki Ibikawa, Muramasa. Se rumorea que la aterradora espada demoníaca puede instigar el Zanpakuto de otras personas. Cualquier Shinigami que se enfrente a él verá reducida su fuerza en un tercio más. En esta situación, Kuchiki Xiangye puede competir con casi cualquier dios de la muerte e incluso derrotarlo. En el campo de batalla, se convirtió en un temido asesino a muerte. Frente a semejante oponente, Tsunayashiro Usamaru estaba asustado y en pánico. Su ya débil fuerza fue suprimida por Kuchiki Kyouga hasta el punto en que solo pudo defenderse y ni siquiera pudo defenderse. Con el apellido Kuchiki en mi espalda, nunca dejaré que pongas en peligro a la familia Kuchiki. Bajo los ojos desesperados de Tsunayashiro Usamaru, Kuchiki Kyouga lo cortó con su espada y luego levantó la espada. Susurra, Muramasa. En el momento en que las palabras cayeron, la presión espiritual púrpura llegó instantáneamente, cubriendo todo el campo de batalla. Momento siguiente. Las expresiones del Shinigami de Tsunayashiro cambiaron repentinamente. La Zanpakuto que siempre había sido como un brazo de repente se volvió desconocida, e incluso cortó incontrolablemente sus posiciones vitales. Cuando varias cabezas se elevaron hacia el cielo e innumerables salpicaduras de sangre, todo el campo de batalla quedó en silencio. Tsunayashiro Usamaru ya estaba en guardia, pero todavía estaba perdido por el rebelde Zanpakuto, y su fuerza se redujo al 70%, y mucho menos continuar peleando con Kuchiki Kyouga. Incluso si es un funcionario de rango medio, es posible que no pueda vencerlo. Al mirar la figura indiferente que caminaba lentamente hacia él, la desesperación en los ojos de Tsunayashiro Usamaru se volvió más intensa. No, no puedes matarme. El señor Ansei pronto se convertirá en el nuevo dios de este mundo. Si me matas, tu familia Kuchiki también pagará el precio. Al escuchar esto, un rastro de duda apareció en el rostro de Kuchiki Xiangye, y su Zanpakuto levantada también se volvió un poco vacilante. No sabía si lo que dijo la otra parte era verdadero o falso. Pero por el futuro de la familia, tengo que creer esto. Como si viera la vacilación de la otra parte, la expresión de Tsunayashiro Usamaru se volvió un poco feroz, sus brazos cayeron y retrocedió unos pasos, preparándose para escapar del campo de batalla primero. Sin embargo, en el momento en que se dio la vuelta y encendió el shunpo, una luz fría brilló en su cuello y de repente apareció una línea roja brillante. Auge. El cuerpo cayó inerte al suelo, sin vida. Kuchiki Xiangye miró inexpresivamente la escena frente a él y respondió en voz baja. Pero, si te dejamos ir, la familia Kuchiki también pagará el precio. En el momento en que tomaste medidas contra Kuchiki, tu destino quedó sellado. Mansión Zifengyuan. Comparado con la ferocidad de otros campos de batalla, este lugar parece mucho más aburrido. Ante la entrada del cuerpo general de la segunda división y el alboroto de cierto camión volquete, todo el campo de batalla quedó hecho pedazos. Frente a Akira Kisaragi, cuya presión espiritual no era la de un oficial de alto rango, pero cuya destreza en combate era comparable a la del vicecapitán o incluso al capitán, un grupo de nobles heterogéneos estaban abrumados y sin aliento. Habían vivido durante cientos de años y esta fue la primera vez que vieron a alguien usando su Zanpakuto como arma oculta. Cuando se encontraron, no soltaron su Zanpakuto y simplemente les arrojaron un cuchillo volador con el revés. Hizo todo lo posible para derribar el arma oculta, y al segundo siguiente en que llegó fue el incomparable puño de hierro. Una toma de Yuan Liu Pastimans es suficiente para desesperar a cualquiera. Otro disparo de Yuan Liu Bombing Pressure domina directamente el campo de batalla. Xi Jin miró la figura que corría entre la multitud e inconscientemente se secó las finas gotas de sudor en su frente. Finalmente lo recordó. Anteriormente en Rukongai, fue este niño quien lo golpeó y luego tomó cautivo a Lord Yoruichi. Obviamente la presión espiritual no es fuerte, pero ¿qué está pasando con este poder de lucha extremadamente exagerado? Entonces pensé que Lord Yoruichi podría haber reconocido la identidad de Kisaragi Min, por lo que tomó la iniciativa de cooperar con él y montar tal obra.
Xi sintió que su mentalidad estaba un poco rota. Simplemente estaba jugando solo, pero no esperaba que el señor Yedai, quien es el jefe de la familia Zifengyuan y el capitán de la segunda división, también se uniera al lío. Se podría decir que el señor Yeda confía tanto en él. Sin embargo, entre todos los presentes, había una persona que estaba aún más deprimida que él. Qichuan Kaoji miró la figura familiar de Kai Wusuan entre la multitud, tenía los ojos en blanco y la mano que sostenía el mango del cuchillo temblaba. ¿Quién puede decirme por qué Lord Ryue se reveló de repente? Residencia Tsunayashiro. En el pasillo oscuro y profundo del salón ancestral, una figura caminaba lentamente. Cuando se acercó a la puerta, dos espadas que brillaban con una luz fría cayeron instantáneamente frente a él, alcanzando su posición vital. Tiene prohibida la entrada al salón ancestral de la familia. Las frías palabras no contenían ninguna emoción, como si quien las hablaba fuera una máquina. Sin embargo, el hombre no respondió a sus palabras. El sonido claro de sacar una espada sonó en el pasillo, quitándole instantáneamente la vida al dios de la muerte que lo custodiaba. Al pisar la sangre que gorgoteaba, el hombre abrió la puerta del salón ancestral y entró lentamente. Al mirar el zanpakuto consagrado en la mesa del altar, las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas y había un rastro de satisfacción y desdén manifiesto en su sonrisa. Necios, pagaréis el precio correspondiente por vuestras acciones. Yo, el último, seré la última persona en proteger el nombre Tsunayashiro. Este mundo se está volviendo cada vez más interesante. Mansión Kuchiki. Los rayos de luz de presión espiritual púrpura continuaron estallando, y los árboles y ríos podridos no tenían rival en el campo de batalla. No había enemigos a la vista y todos los que se encontraban en su camino cayeron. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo y el suelo pronto se puso rojo. Kuchiki Jinlin estaba en un lugar alto, mirando inexpresivamente la escena frente a él, con un rayo de pensamiento en sus ojos agudos. En medio de los sonidos de carne y sangre desgarradas, sonó una voz indetectable. Xiange. Mansión Zifengyuan. También fue una escena de cadáveres esparcidos por los campos, y la batalla terminó mucho más rápido que los otros dos campos de batalla. El camión volquete finalmente se detuvo después de matar a la última persona. En el ejército general, una pequeña figura miraba a Ryuemin en el campo. Ella lo reconoció. Fue ese bastardo quien los atacó y mató en Rukongai, y luego secuestró a Lord Yoruichi en la calle. Finalmente, ellos, los miembros del cuerpo general, asumieron la culpa. En cuanto a que el señor Yoruichi cooperara con él y montara tal obra, la chica inconscientemente lo ignoró. En el corazón de Feng Shaolin, Lord Yeda es la existencia más perfecta del mundo, la única que ella anhela y anhela. Incluso si algo anda mal en el mundo, Yoruichi no puede cometer un error. Algún bastardo debe haber amenazado a Yoruichi para provocar la escena en el Rukongai. Así es, eso es todo. Durante la continua autohipnosis, la niña se volvió firme en esta idea. Si no hubiera considerado que la situación estaba mal, incluso habría querido sacar un cuchillo. Este tipo de persona que amenaza al señor Yeda no debería existir en este mundo. Sin embargo, justo cuando Feng Shaolin pensaba eso, una figura vigorosa saltó desde el techo junto a él y llegó a Ryuemin en un instante. No le importaban las manchas de sangre en su cuerpo. Le dio unas palmaditas en el hombro y se rió audazmente. Jaja, Min, realmente te lo mereces. De esta manera, la mayor parte de Tsunayashiro quedará lisiado incluso si no muere. Ni siquiera necesitamos hacer nada, solo esos vasallos que canibalizan a las personas sin escupir huesos pueden comerse al lisiado Tsunayashiro. Los 5 nobles han estado enfrentados durante más de 1 o 2 días. Seres como Shiva que han abandonado la lucha por el poder a menudo son el objetivo, y mucho menos la Academia Fourfen. Tsunayashiro es sin duda la fuerza principal. Al mirar a las dos personas que actuaban de manera bastante íntima, el delicado cuerpo de Feng Shaolin tembló, sus pupilas se dilataron y todo su cuerpo pareció volverse gris, perdiendo por completo sus ideales y dirección en la vida. El susurro inconsciente seguía repitiéndose. Imposible, imposible. Después de que Kisaragi Akira estuvo seguro de que todos habían sido asesinados, miró a Yoruichi a su lado y dijo, no me importa limpiar el campo de batalla. Tsunayashiro Ansei fue al primer equipo para lidiar con el anciano Shan. Veré si puedo compensarlo con 2 espadas. Luego de decir eso, sin esperar la respuesta de Yoruichi, activó a Shunpu y desapareció del campo de batalla. Yoruichi también quería seguirlo, pero antes de que pudiera actuar, fue bloqueado por una figura corpulenta. Xixijin bajó la voz y suplicó, señor Yoruichi, será mejor que no juegues con ese niño. Las bajas sufridas por el cuerpo general del ejército y Zifengyuan también son muy graves. Al escuchar esto, Ieji frunció los labios y dijo impotente, está bien, primero limpiemos el campo de batalla.
Las personas vivas serán detenidas temporalmente en el calabozo hasta que yo las interrogue personalmente. Primer equipo. Auge. Una figura voló como un meteoro y cayó con fuerza al suelo, explotando instantáneamente un enorme pozo y levantando polvo ondulante a decenas de metros de altura. El suelo se derrumbó e innumerables grietas se cubrieron densamente, como una telaraña, cubriendo todo el edificio del equipo y las calles exteriores. Tsunayashiro Ansei luchó por levantarse del hoyo. En ese momento, ya estaba en un estado de confusión. Sus lujosas ropas nobles estaban hechas jirones, una gran cantidad de huesos rotos y sangre manchada por todas partes. Pero lo extraño es que a pesar de una herida tan grave, no murió. En cambio, se recuperó a una velocidad visible a simple vista. Los huesos rotos se empalman, se adhieren y finalmente se restauran a la perfección. Lo mismo ocurre con las lesiones cutáneas. Lo que es aún más aterrador es que cada vez que su herida sana, su presión espiritual aumentará hasta cierto punto. Al principio, era solo un poder espiritual de tercera clase, pero ahora Tsunayashiro Ansei está cerca de un poder espiritual de primera clase. Incluso entre los muchos capitanes actuales, sigue siendo una existencia extremadamente poderosa. Al menos, Ryunin ahora no se atreve a hablar de ser duro con él. Sin embargo, aún así, cuando vio la figura saliendo lentamente del humo, todavía no pudo controlar el temblor instintivo de su cuerpo. La aterradora presión espiritual, como si cayera del cielo, cubrió el área circundante durante varios kilómetros, y aterradoras olas turbulentas ondulaban constantemente en ella. Con los pasos ligeros, el aire temblaba violentamente. La temperatura abrasadora parecía no tener límite superior, aumentando constantemente, derritiendo todo a su alrededor, e incluso el suelo emitió un grito insoportable. Ningún miembro del equipo se atreve a acercarse al campo de batalla aquí. Incluso la propagación del calor residual no es algo que un Shinigami común pueda soportar. Yamamoto sostuvo el Ryuken Ruogo y miró la figura en el pozo con una expresión tranquila, esperando que a la otra parte se le ocurrieran nuevos métodos. La escena actual ha demostrado plenamente el contenido de oro del dios de la muerte más fuerte, como se esperaba del capitán Yamamoto. Tsunayashiro Ansei reprimió por la fuerza el miedo que crecía en su corazón y dijo con una sonrisa siniestra: efectivamente, este poder por sí solo no puede derrotar a un monstruo aterrador como tú. Tan pronto como salieron estas palabras, Yamamoto entrecerró los ojos ligeramente y miró de cerca cada movimiento de la otra parte. Bajo su mirada, Tsunayashiro Ansei puso su mano derecha sobre el collar hecho jirones, lo agarró con 5 dedos y directamente rompió en pedazos el aori en la parte superior de su cuerpo, revelando su cuerpo manchado de sangre. Kisaragi Min, que llegó justo a tiempo, vio esta escena y sus ojos se abrieron de inmediato. Vi un jade negro incrustado en el centro del pecho de Tsunayashiro Ansei. Un leve brillo floreció lentamente sobre él, exudando una presión poderosa que no podía ser violada. Silbido. El joven respiró hondo y soltó: Benju. Pero pronto, Ryumin negó con la cabeza y negó esta idea. Aunque el jade en el pecho de Tsunayashiro Ansei era muy similar al Benju en su impresión, si miras con atención, puedes sentir el poder incomparable que desprende. Y esta fuerza le resulta muy familiar, la ve casi todos los días. Al menos, este debería ser el llamado poder del Rey Espíritu. Yamamoto no le dio la oportunidad de seguir elaborando cerveza. Levantó la mano y cortó con su espada, y una espada afilada cruzó el cielo. Al momento siguiente, llamas de alta temperatura como pilares de fuego se precipitaron y envolvieron directamente a la figura en el pozo. Antorcha. Tomando la hoja que cae como punto de partida, el proceso de agitar la hoja como fuego se convirtió en una violenta ola de calor, convirtiéndose en un feroz tornado de llamas, emitiendo un rugido ensordecedor en las ruinas. El suelo se derrumbó instantáneamente, hubo rugidos y el paisaje apocalíptico se lo tragó instantáneamente. Incluso en otros edificios de equipos distantes, todavía se pueden ver las aterradoras llamas elevándose hacia el cielo dentro del primer equipo. La expresión de Ryunin cambió y se apartó del camino sin dudarlo. Su velocidad era tan rápida que incluso formó imágenes residuales. Aunque fue un poco imprudente, no fue tan estúpido como para verse afectado por el ataque de Yamamoto. Solo ver el calor aterrador que podía distorsionar el espacio circundante fue suficiente para hacerlo sentir asombrado. Es diferente de la enseñanza diaria. En ese momento, Yamamoto estaba desatando descaradamente su intención asesina. El calor que destruyó todo fue suficiente para hacer temblar a cualquiera. La pared de llamas se encoge y las ondas de aire son infinitas. Con el pozo profundo como centro, las llamas que pueden destruir todo irradian con líneas visibles a simple vista, distorsionando el espacio circundante. En el campo de batalla, parecía como si se hubiera presionado el botón de pausa. No fue hasta que estallaron las llamas y el edificio del equipo se derrumbó que el mundo volvió a su apariencia original.
todo lo que estaba a la vista quedó reducido a cenizas. Fuerte y poderoso, fuerte y poderoso. Una sonrisa halagadora apareció en el rostro de Akira Kisaragi y caminó hacia el lado de Yamamoto en un instante. La ola de calor lo golpeó y le hizo fruncir el ceño, pero rápidamente se adaptó. Eres verdaderamente digno del capitán Yamamoto. Él mató al traidor Tsunayashiro Ansai de un solo golpe y salvó a la sociedad de almas del fuego y el agua. Sin embargo, antes de terminar de hablar, Yamamoto frunció el ceño y pateó al estúpido discípulo que seguía haciendo ruidos. Auge. La onda de choque roja aterrizó en su posición y se lo tragó entero. Las llamas se elevaron y envolvieron la figura de Yamamoto, haciéndolo inmune al ataque. Akira Kisaragi subió de las ruinas y descubrió que Yamamoto estaba a salvo y se sintió temporalmente aliviado. La fuerza todavía está ahí, no es un gran problema. En medio del humo y el polvo, Tsunayashiro Ansai salió, con todo su cuerpo lleno de una presión extremadamente poderosa. En comparación con su apariencia inicial, ha experimentado cambios trascendentales en este momento. Para ser precisos, no queda nadie. Bajo la estimulación del poder del Rey Espíritu y la tecnología del alma justa, una gran cantidad de hueso blanco se filtró de los poros y se adhirió a su cuerpo como una armadura. Yamamoto observó a Tsunayashiro Ansai con atención, con el ceño profundamente fruncido. Ya había notado la anomalía cuando estalló la presión espiritual del oponente, y los cambios ahora confirmaron su sospecha. Ganar poder no es algo que sucede de la noche a la mañana, y cualquier forma rápida tendrá ciertos inconvenientes. Aunque el actual Tsunayashiro Ansai es docenas de veces más fuerte que antes, su apariencia también se ha vuelto feroz y aterradora, no como un dios de la muerte, sino más bien como el gran hueco en forma humana. Al pensar en esto, los ojos de Yamamoto mostraron un rastro de lástima. Desafortunadamente, déjame trazar una línea para tu vida. Cuando volvió a levantar el Blade Rodo en su mano, preparándose para matar al oponente con un Sonmin a todo trapo, una figura se movió más rápido que él. La figura de Kisaragi Min brilló, cayó del cielo, aterrizó frente a Tsunayashiro Ansai y dijo con confianza: Maestro Ansai, déjeme llevarlo en su último viaje. Tsunayashiro Ansai miró al joven frente a él, un rastro de duda brilló en sus ojos rojos sangre y su voz ronca sonó como un insecto. ¿De verdad me traicionaste? Ryue Min sonrió. Antes no tenía otra opción, pero ahora quiero ser una buena persona. Al ver la aparición del joven frente a él, por muy estúpido que fuera Tsunayashiro Ansai, comprendió que había sido engañado. Se había unido a la facción Tsunayashiro con otras intenciones. Usar la tecnología del alma justa para engañar mi confianza es la decisión más estúpida. Tsunayashiro Ansai extendió su mano derecha, sus dedos en forma de garras se extendieron y el aire emitió un sonido desgarrador, que fue muy aterrador. He integrado completamente el poder del Rey Espíritu y soy invencible. El poder del Rey Espiritual es mucho más poderoso de lo que imaginas. Es verdaderamente supremo, capaz de crear el mundo y destruirlo todo. El rugido de Tsunayashiro Ansai fue ensordecedor, no sabéis nada, solo sois pobres fantasmas cegados. Antes de que terminara de hablar, Tsunayashiro Ansai repentinamente estalló con una velocidad asombrosa, cruzando instantáneamente la distancia entre ellos y balanceando sus afiladas garras hacia Kisaragi Akira. ¿Cuándo? El sonido del oro y el hierro entrelazados resonó en las ruinas vacías. Salieron chispas de la espada. No hubo tiempo para decir palabras duras. La enorme brecha entre las presiones espirituales fue suficiente para borrar la ligera ventaja en el cuerpo espiritual de Kisaragi Min. Se transmitió un gran poder desde la Zanpakuth, y la figura salió volando instantáneamente, convirtiéndose en un meteoro a través del cielo y estrellándose contra las ruinas. Esa es la brecha. Tsunayashiro Ansai se burló con desdén y abofeteó a Kisaragi, recuperando la confianza que había perdido con Yamamoto. No es que sea demasiado débil, sino que Yamamoto es demasiado fuerte. Si cambias de oponente, el resultado de la batalla será aplastante. Pero justo cuando se estaba preparando con confianza para atacar a Yamamoto, de repente descubrió que su presión espiritual comenzó a disminuir rápidamente. Al igual que el agua de mar durante la marea baja, el nivel del agua desciende visiblemente a simple vista. Mi poder. Tsunayashiro Ansai hizo un sonido de miedo, pero reaccionó rápidamente y miró a Akira Kisaragi, quien regresó en un instante. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Ryue Min admitió descaradamente. Ni siquiera puedes detectar las fallas en la tecnología de Yeun. Tu sabiduría no es ni la mitad de buena que la mía. Después de escuchar tales comentarios, Yamamoto junto a él de repente se quedó en silencio. Aunque Tsunayashiro Ansai estaba tan cegado por el poder que no podía pensar normalmente, era demasiado regañarlo así. Ryue Min, mereces morir. Tsunayashiro Ansai dejó escapar un rugido estridente, movilizó sus pocas presiones espirituales, encendió la última luz de su cuerpo y de repente lanzó un ataque hacia adelante.
Al mirar el puño entrante, los ojos de Ryuemin se iluminaron, un espíritu de lucha creciente ardió en su pecho y se rió salvajemente. Bien hecho. Así debería ser un verdadero dios de la muerte. Se encendieron llamas púrpuras. Un rayo blanco estalló violentamente, haciendo que todo el campo de batalla fuera tan brillante como el día. Innumerables serpientes eléctricas danzantes se entrelazaron, delineando líneas brillantes en el cuerpo de Ryuemin. Comparado con el impulso, ese pequeño estallido de presión espiritual parecía un poco insignificante. Después de todo, incluso si la técnica del alma espiritual está descifrada, Tsunayashiro Ansai es una verdadera presión espiritual de tercer nivel. Por otro lado, como la luna brillante, la presión espiritual del funcionario de alto rango. Solo en términos de presión espiritual, Tsunayashiro Ansai podría incluso aplastarlo hasta la muerte. Tanto es así, que cuando su presión espiritual explotó, había incluso un rastro de desdén y sarcasmo en el rostro feroz de Tsunayashiro Ansai. Era como si se estuviera burlando de la sobreestimación de sus habilidades. Pero pronto dejó de pensar eso. En medio de la risa salvaje de Esan, Ryuemin no se rindió en absoluto. Su cuerpo estaba tan tenso como la cuerda de un arco retorcida, y sus 5 dedos estaban apretados, estallando con un rugido como un trueno. Un hueso. Sin dudarlo ni dudarlo, Ryuemin explotó con un poderoso golpe. Estallido. En el momento en que los puños y los huesos chocaron, Tsunayashiro Ansai sintió una ola de calor acercarse a su rostro, como si su oponente no fuera Akira Kisaragi sino Shigekuni Yamamoto. No es una ilusión, pero un sentimiento real. La defensa de presión espiritual externa estaba siendo quemada y eliminada por las llamas púrpuras hasta que se rompió por completo. Yamamoto observó con calma los cambios en la batalla. Aunque no está claro qué método utilizó Akira Kisaragi, el estado de Tsunayashiro Ansai volvió una vez más al poder del rey del alma fusionado. Ahora ya no es la amenaza que era ahora. En este caso, dejar que Ryuemin lo resuelva podría no ser una buena opción. Primero, puedes considerar los resultados de sus prácticas recientes. En segundo lugar, es para generar impulso para Kisaragi Akira. Aunque aún no domina el Akake y ni siquiera sabe el nombre de su Zanpakuto, su fuerza es completamente suficiente. Algunos capitanes pueden incluso ser peores que él. Quizás después de convertirse en capitán, este niño pueda volverse más estable. Justo cuando Yamamoto estaba pensando en esto, las ruinas del edificio del equipo resonaron con el rugido emocionado de Ryuemin. Supernova ardiendo. Cuando la velocidad de los golpes alcanza el límite, el aire puede quemarse y el mundo puede convertirse en un mar de fuego. Innumerables sombras de puños surgieron entre los dos, superponiéndose y entrelazándose entre sí. Fue como si en ese momento se desarrollara una pieza musical extremadamente pura. La intensa melodía estalló con fuerza, convirtiendo el campo de batalla en una sala de espectáculos, volviéndolo desenfrenado y desenfrenado. Tsunayashiro Ansai ha vivido durante miles de años y esta es la primera vez que libra una batalla tan frustrante. Está claro que su presión espiritual es más fuerte y ni siquiera es inferior a su oponente en términos de habilidades de combate. Pero fue presionado y golpeado, sin posibilidad de defenderse. Los puños cayeron como una lluvia torrencial, sumergiéndolo directamente. Si no fuera por la defensa de la presión espiritual, el estudio secreto de Tsunayashiro habría sido bombardeado hasta convertirlo en ruinas como los edificios al lado. Fue diferente de la batalla temporal con Shiraki Shinichi. También es completamente diferente de las feroces batallas durante el Apolo de Tal. Akira Kisaragi sabía muy bien que la brecha entre él y Tsunayashiro Ansai no era grande, especialmente porque Yamamoto ya había cortado a la otra parte antes de luchar contra él. Se puede decir que el actual Tsunayashiro Ansai es el oponente más adecuado para él. La represión infinita es la forma más adecuada de luchar en este momento. Una vez que se relaje, será recibido por el atronador contraataque de Tsunayashiro Ansai, y él será quien sea derrotado. Bajó los ojos y parecía haber una llama ardiendo dentro de ellos. Ryuemin puede sentir claramente los locos latidos de su corazón, y el furioso espíritu de lucha emerge sin sentido, como si se hubiera convertido en un hierro candente, quemando la sangre gorgoteante hasta convertirla en magma caliente, pulsando entre los vasos sanguíneos, fluyendo febrilmente. Bailey entró, penetrando constantemente cada nervio. Mi espíritu estaba más excitado que nunca y mi conciencia alcanzó un estado de alta concentración, incluyendo todo el conocimiento que había aprendido. Desde las habilidades de lucha blancas más básicas hasta los avances cada vez más complejos, el estilo espada de la muerte, el estilo Yuan. Cada movimiento estaba estrechamente integrado en el instinto del cuerpo, construyendo gradualmente la postura ofensiva más perfecta. Como un dios. Yamamoto bajó los ojos y miró fijamente a las dos personas en las ruinas. Para ser más precisos, Ryuemin.
lo ayudó a corregir sus errores y usó el poder más arrogante e incomprensible para destrozar todo lo que era como Yuemin, dándole un nuevo espíritu de lucha. Pero ahora Ryuemin ha sufrido más cambios. La conciencia de combate después de ser corregido está completamente integrada en el instinto. Quitarse la propia piel, cortarse la propia carne, romper huesos hasta lo más profundo de los nervios, grabado en la clase primitiva, una reacción asesina minuciosa e incomparable. Eso es instinto. En pocas palabras, es aún más imprudente. Los rápidos cambios en un abrir y cerrar de ojos fueron tan aterradores que ni siquiera la vista de Tsunayashiro Ansei pudo captarlos, y las sombras de los puños en el campo de batalla eran como una lluvia torrencial. Cada golpe es comparable al aterrador poder de Yuan Liu Bangya. La defensa de la presión espiritual continuó colapsando y Tsunayashiro Ansei sintió que se estaba volviendo cada vez más extenuante y su visión incluso se volvió borrosa. La figura del joven frente a él se superpuso gradualmente con la sombra psicológica anterior. Obviamente eran dos individuos completamente diferentes, pero en ese momento alcanzaron un alto grado de unidad. Yamamoto. Tsunayashiro Ansei rugió de mala gana, apretando la presión espiritual restante en un intento de montar un contraataque final. En medio de la emoción, Ryuemin lentamente hizo un signo de interrogación. ¿Este viejo fue engañado por él? ¿Por qué gritó el nombre del viejo Shan a pesar de que estaba atacando? ¿O hay algún secreto indescriptible entre Tsunayashiro Ansei y el señor Shan? En este momento, Ryuemin llenó su mente con tantas escenas tabú que casi apagó su cerebro. Aún quieres insultar a otras personas, pero parece que mis puños no son lo suficientemente poderosos. Akira Kisaragi sacudió la cabeza vigorosamente para deshacerse de todos los pensamientos confusos y miró a Tsunayashiro Ansei con una sonrisa feroz. En ese caso, usemos el movimiento más fuerte para terminar el juego. En el momento en que terminó de hablar, las pupilas de Tsunayashiro Ansei se encogieron repentinamente, como si hubiera visto una escena increíble. Las furiosas y ardientes llamas púrpuras se juntaron, acumulándose como agua corriente en el puño derecho de Ryuemin, convirtiéndose en algo similar a un guante. Los huesos de los dedos emitieron un sonido entumecedor, como si alguna fuerza poderosa los estuviera reprimiendo hasta que se rompieron. Sin embargo, lo que más no se puede ignorar es la sonrisa diabólica de Ryuemin. Yamamoto, que siempre estaba prestando atención a los cambios en el campo de batalla, de repente cambió su expresión y notó que algo andaba mal. Entrecerró ligeramente los ojos, liberó su percepción de presión espiritual y observó el estado actual de Min Ryue. Al momento siguiente, los ojos de Yamamoto se abrieron, su presión arterial aumentó e inconscientemente maldijo en voz baja. «Idiota, romperás todos los huesos de tu mano». Ryuemin no respondió. Bajo la cobertura de llamas púrpuras, la textura y la fascia temblaron locamente, suprimiendo el poder en cada centímetro del cuerpo, condensándose en líneas y condensándose en puntos. Concentre todo el poder del patrón Kidou grabado en un punto y finalmente libérelo instantáneamente en un hueso. Trueno rojo, fuego azul, un hueso. Tsunayashiro Ansei movilizó frenéticamente su presión espiritual, le sangraban los labios y, antes de que llegara el ataque, sacó su último recurso. Boundrow no. 81. Swan Con. Una pared de luz transparente se desplegó instantáneamente y se paró frente a ella, convirtiéndose en una fuerza defensiva indestructible. El hueso del puño cayó sobre él, provocando un fuerte sonido que penetró las nubes y resquebrajó las rocas. Obstruido. Tsunayashiro Ansei abrió mucho los ojos, un atisbo de éxtasis brilló en lo más profundo de sus pupilas, mientras estaba a punto de activar a Ki nuevamente, propinándole un golpe fatal a Akira Kisaragi, quien no tuvo tiempo de retirarse para defenderse. Sin embargo, al momento siguiente, con el puño como centro, patrones en forma de telaraña se cubrieron instantáneamente densamente en la pared de luz. Hacer clic. El sonido de la rotura resonó e innumerables fragmentos de luz explotaron entre los dos, reflejando los colores brillantes de la presión espiritual. El puño de Ryuemin atravesó la defensa de Duancom y aterrizó firmemente en el pecho de enfrente, y luego el sonido de huesos rompiéndose sonó en el viejo cuerpo. No hubo tiempo para gritar, Tsunayashiro Ansei miró fijamente al joven frente a él, con los labios fruncidos, como si estuviera a punto de decir algo. El trueno alborotado mezclado con el calor ardiente explotó en su cuerpo, convirtiéndose en una enorme columna de luz que rodó contra el cielo y se disparó directamente hacia el cielo. El viento fue en arrasa y lo destruye todo. El suelo tembló e innumerables polvos volaron hacia el cielo. Se estaba reuniendo y arremolinándose constantemente con el viento aullante, y se agitaba en todas direcciones bajo el trueno. En este momento, innumerables ojos miraron hacia el centro del campo de batalla en estado de shock, mirando de cerca esta escena que refrescó su visión del mundo. Resulta que incluso sin una Zanpakuto, el Shinigami puede desatar un ataque tan aterrador.
¿O es este el verdadero dios de la muerte? Había polvo por todas partes y los ojos de todos los que miraban esta escena eran complicados. Innumerables pensamientos se arremolinaban en sus mentes, como si estuvieran atravesando algún tipo de lucha dolorosa. Cuando el viento se disipó y el humo cayó, la figura parecida a una luna reapareció ante la vista de todos, temblando. El último golpe no solo exprimió toda la presión espiritual, sino que también puso una carga considerable en su cuerpo. Esto a pesar de que su cuerpo espiritual es extremadamente poderoso. Si hubiera sido cualquier otro dios de la muerte, la mitad de su cuerpo habría sido hecho añicos. En cuanto a Tsunayashiro Ansai, ya se había convertido en cenizas y desapareció por completo de este mundo junto con su ambición. Yamamoto dio un paso adelante y apoyó firmemente a Kisaragi Min. Cuando notó su condición física, su rostro se oscureció de repente. Este bastardo está muy jodido. Al usar por la fuerza un movimiento que excedía su propio límite, la mitad de los huesos de su brazo derecho se rompieron y todavía estaba en estado de estar hecho añicos. Con tal herida, cualquier dios de la muerte podría haber amputado sus extremidades en el acto y retirarse en el acto. Espero que la flor de Mao pueda curar. Después de un tiempo desconocido, Ryumin abrió lentamente los ojos. La ubicación fue renovada. Ya no era el primer Team Building el que había quedado reducido a escombros, sino el familiar cuarto Team Building, la sala del centro integral de primeros auxilios. Muy débil. Ryumin suspiró, interpretando a un personaje débil que ni siquiera merecía un nombre, y lo obligó a realizar el asesinato final. No solo agotó su presión espiritual, sino que también se puso en un estado de debilidad sin precedentes. Incluso el brazo derecho. Espera, ¿por qué no sientes ninguna conciencia? Se podría decir que Xiaoyou. ¿Ahora sabes que tienes miedo? Una voz suave y familiar sonó a su lado. Ryumin giró la cabeza hacia un lado y lo que apareció a la vista fue su dedicado médico. La flor de Mao es fuerte. Cuando peleas con alguien, no piensas en las consecuencias. El tono de Wu Xiaolie era tranquilo, pero claramente había un indicio de reprimenda en sus palabras. No es fácil encontrar un genio, pero tiene que hacerlo solo. El capitán Yamamoto puede enfrentarse a un oponente con ese tipo de fuerza. ¿Por qué eres tan valiente? Al escuchar esto, Kisaragi Min suspiró y dijo impotente. Ese viejo de Ansai es el cabeza de familia de Tsunayashiro. Incluso si cometió un delito grave e imperdonable debido a su ambición. Pero pase lo que pase, el viejo Shan no debería resolverlo. Después de todo, como capitán del 13º equipo, hay demasiadas cosas de las que preocuparse. Cuando los nobles se den cuenta de que el equipo 13 ya no es tan estable como antes, volverá a aparecer una nueva agitación que arrasará con toda la sociedad de almas. El orden ganado con tanto esfuerzo se perderá en este momento. Mao Xiaolie guardó silencio, mirando a Ryumin con algo extraño en sus ojos. Después de un momento, dijo lentamente, ¿pensaste en esto tú mismo? Ja, eso es natural. Ryumin sonrió y usó su mano izquierda sana para golpearse el pecho con un fuerte golpe, y casi tenía la palabra orgullo escrita en su rostro. Como todo el mundo sabe, mi sabiduría se ha aplicado a los tiempos antiguos y modernos. La conspiración de Tsunayashiro fue derrocada y su familia sufrió un daño sin precedentes. ¿Qué pasará después en la sociedad de almas? ¿Habrá nuevas barreras entre los nobles y el equipo 13? ¿Qué tipo de disturbio surgirá entre los nobles? ¿Qué papel jugarán Zifengyuan y Kuchiki en esto? Preguntó de repente Wu Xiaolie. Capitán Unohana, hay muchas preguntas. Surgieron un montón de preguntas que dejaron a Ryumin sin palabras en el acto. ¿Qué tengo que hacer? Soyousuke no me enseñó las respuestas a estas preguntas. ¿Hay alguien que pueda ayudarme? Estoy esperando en línea. Es muy urgente. De hecho, su cabeza todavía está aturdida y la fuerza que excede su límite le hace imposible pensar como de costumbre. De lo contrario, sería posible dar una respuesta más o menos acorde con su carácter. Por ejemplo, la sociedad de almas entró directamente en el periodo de los reinos combatientes cuando los héroes se dividieron. Mirando a Kisaragi, a quien le aparecían venas azules en la frente y no podía contener un pedo durante mucho tiempo, Unohana Retsu suspiró profundamente. Ella lo sabía. Aunque no le enseñó mucho a Ryumin, su carácter delicado ya le había hecho descubrir que este joven que le traía algo de alegría no era bueno pensando. En otras palabras, Ryumin utiliza mejor la intuición para resolver problemas. Será mejor que primero pienses en cómo pasar el resto de tu tiempo. Wu Xiaolie dijo con una expresión de impotencia. Aunque he utilizado la mejor medicina y los mejores métodos de recuperación, y su capacidad de recuperación es diferente a la de la gente común, la lesión es demasiado grave. En los próximos meses, el ejercicio extenuante será imposible, y mucho menos entrenar y luchar. Kisaragi Min estaba un poco estupefacto.
Pensó que la situación sería grave, pero no esperaba que fuera tan grave. En ese momento, alguien llamó a la puerta. ¿Es la situación tan grave? Y allí, que vino a visitar al paciente, cruzó las manos sobre el pecho, frunció el ceño y miró la mano derecha de Ryuemin. Una gran cantidad de vendajes estaban bien envueltos, casi formando un sonxi. Para un Shinigami común y corriente, incluso uno que se ha convertido en capitán, esta es una lesión muy grave. Al final, tuve que sufrir una amputación antes de poder recuperarme. Mao Xiaoli arropó suavemente a Kisaragi-min en la colcha y explicó con voz cálida. Pero el cuerpo de Kisaragi-kun es un poco especial y su capacidad de autocuración es diferente a la de la gente común. Solo necesita ser observado y permanecer en la comprensión integral. El centro de rescate por unos meses. Debería serlo. Eso no será un problema. En cuanto a las secuelas, no debería haber ninguna. Después de escuchar la explicación, las cejas fruncidas de Yeji no solo no se relajaron, sino que se fruncieron aún más, y sus delgadas cejas estaban casi conectadas entre sí. Ella conocía muy bien el carácter de Ryuemin, y dejarlo permanecer en la sala durante tanto tiempo en realidad no era diferente de ir a la cárcel, incluso más tortuoso. ¿No existe otro método de tratamiento?, preguntó Yoichi. Xiaoli vaciló un momento, frunció el ceño y dijo, no es que no haya nada, es solo que no tengo el método de tratamiento. Como jefe de Zifengyuan, deberías saber el nombre Kirin Temple Tenshiro, ¿verdad? Yoruichi abrió mucho los ojos, se golpeó la palma izquierda con el puño derecho, haciendo un sonido nítido de colisión, y de repente se dio cuenta. ¿Te refieres a el Hot Springs? Ana sintió y admitió. El Hot Spring es una técnica de retorno extremadamente inteligente inventada por Tenshiro del Templo Kirin. Es esencialmente un cambio en la naturaleza de la presión espiritual. A través de la diferencia de presión espiritual, la sangre y las heridas de la persona empapada se filtran. El efecto es mucho más poderoso que otros caminos. Es una lástima que por incompatibilidad no estudié. Antes de terminar de hablar, Yoruichi arrojó a las dos personas a la habitación y desapareció del lugar en un instante. Xiaoli parpadeó y luego dijo impotente. Aunque ella se ha desempeñado como jefe y capitán de la familia, su personalidad todavía es muy impaciente. ¿Puede este niño realmente asumir una responsabilidad tan importante? Tan pronto como terminó de hablar, alguien llamó a la puerta de nuevo. Después de recibir el permiso, la puerta se abrió y varias figuras entraron a la sala una tras otra. Al ver la aparición del visitante, Xiaoli se sorprendió un poco, e incluso los ojos de Kisaragi-min se abrieron como platos. Capitán Yamamoto. Mao Xiaoli asintió levemente. ¿Cómo va tu recuperación? Yamamoto preguntó con voz profunda. Ahora no era diferente de lo habitual, con una expresión seria y una expresión seria. Es como si no estuviera visitando a un paciente, sino inspeccionando una prisión. No está mal, pero mi mano necesita estar lisiada. Akira Kisaragi levantó las manos envueltas en bolas de masa de arroz, saludó a Yamamoto y le explicó al mismo tiempo. Al escuchar esto, el cuerpo de Yamamoto de repente se puso rígido y su expresión se volvió cada vez más fea. Un fuerte arrepentimiento surgió en mi corazón e innumerables recuerdos jugaron en mi mente. ¿Será que la carrera de este chico como dios de la muerte está a punto de terminar? Unos pocos meses. Kisaragi-min añadió la frase a medio terminar, estrechó su mano derecha a un inconsciente y dijo con bastante alivio. Es posible que no pueda ir al primer equipo a estudiar durante este periodo. Oye, maestra, ¿por qué te ves tan feo? Yamamoto. Interrogación de cierre, la presión arterial es alta. Pensó que Kisaragi-min podría tener que despedirse de su carrera como dios de la muerte, pero no esperaba terminar recuperándose de su lesión durante varios meses. Desafortunadamente, todavía estaba preocupado y triste por su lesión. Si no hubiera considerado la necesidad de silencio en la sala, le habría dado a este niño una lección que nunca olvidaría. Espere hasta que la lesión se recupere antes de ajustar cuentas con él. Después de saber que no era nada grave, se sintió aliviado y se fue apresuradamente después de dar algunas instrucciones casuales. Como capitán, en este momento, es muy raro poder tomarse el tiempo para visitar a los pacientes. Esto demuestra que Yamamoto concede gran importancia a Kisaragi Akira. Y poco después de que Yamamoto se fuera, dos personas más entraron a la sala. Las personas que vinieron a visitar al médico esta vez superaron un poco las expectativas de Ryuemin. Kuchiki Jinrei y un joven completamente desconocido. Tiene una apariencia hermosa y sus ojos verdes están llenos de curiosidad. Lleva unos alicates de estrella exclusivos de los nobles de clase alta y una gasa de flores de viento exclusiva de la familia Kuchiki. Es solo que su gasa de flores de viento es roja. Esta mirada le recordó a Ryuemin a alguien.
Un genio que era famoso en la sociedad de almas por aniquilar a un gran número de rebeldes en la guerra rebelde, el yerno de la familia Kuchiki y el tercer asiento de la sexta división. La madera podrida resuena en el río. Aunque también es conocido como un genio, en comparación con Kuchiki Ibiki, conocido como el asesino de la muerte, solo puede ser considerado un novato. Incluso si no fuera por la rebelión de Tsunayashiro, es posible que muchas personas no hubieran oído hablar del nombre Kisaragi Akira. Pero Kuchiki Xiangye es diferente. Debido a su estatus, es la fuerza principal de la familia Kuchiki y de la sexta división en el campo de batalla rebelde. Ya sea Sankensuke o Zanpakuto, él es el mejor entre los Shinigami. Incluso el Capitán Muerte no está dispuesto a tener un conflicto frontal con él. Sin él, la Zanpakuto de Kuchiki Xiangye era demasiado extraña. Mientras Ryuenin miraba a la otra parte también lo miraba con curiosidad. Según las palabras de Kuchiki Jinrei, no es difícil juzgar que el mayor contribuyente a este incidente fue el joven que yacía en la cama del hospital frente a él. Toda la información sobre Tsunayashiro fue transmitida por la otra parte. Fue precisamente gracias a él que la familia Kuchiki estuvo completamente preparada, tomó a los intrusos con la guardia baja y ganó por completo la guerra entre los nobles. ¡Qué buen chico! Kuchiki Xiangye miró a Ryuenin con un poco más de bondad en sus ojos. Sintiendo la amabilidad de la otra parte, Ryuenin lo miró con extrañeza. Este niño es tan bueno, ¿por qué actúa tan amable? Piensa en las primeras personas que fueron amables contigo tan pronto como te conociste. Uno Ana Retsu, Yoruichi, Senjumaru. Sin excepción, estas personas ansiaban su cuerpo. Ryuenin sacudió la cabeza apresuradamente, borrando este peligroso pensamiento de su mente. Esto da demasiado miedo. Kuchiki Jinling miró al joven frente a él con una expresión extraña. Siempre estaba intrigando y conocía innumerables personas, pero simplemente no podía detectar lo que la otra persona estaba pensando. Es extraño, parece que este joven no tiene mucho dinero. Su excelencia Kisaragi, ¿cómo están sus heridas? Kuchiki Jinling dejó de lado temporalmente este problema y comenzó a preocuparse por la condición de Kisaragi Akira. Está bien, podré recuperarme después de unos meses de descanso. Ryuenin asintió y respondió de manera ni humilde ni arrogante. Eso es bueno. Si ese es el caso, me sentiré aliviado. Kuchiki Jinling vino aquí esta vez, además de pasar de visita, principalmente para expresar su buena voluntad hacia Kisaragi Akira. Si necesitas algo, solo pídelo. Ayudaste a la familia Kuchiki a superar las dificultades. Es una gran amabilidad que debe ser recompensada. Ryuenin sonrió. Es fácil hablar, podemos tener más contacto en el futuro. No tiene muchas necesidades ahora y no será demasiado tarde para ir a buscar a Kuchiki Jinling si se lo encuentra en el futuro. Dado que la otra parte le expresó buena voluntad, Ryuenin no era una persona rígida, por lo que, naturalmente, lo aceptó generosamente. Kuchiki Jinling no se quedó mucho tiempo. Después de un breve saludo, los dos abandonaron la sala uno tras otro. A través de la explicación de uno Ana Retsu, Kisaragi Akira supo que el desventurado anciano Kuchiki Sojun estaba en la sala de al lado. En el ataque de la noche anterior, resultó herido en la batalla porque resistió a Tsunayayo. Ahora que está mejor, es posible que tenga que recuperarse tanto tiempo como la luna. Después de que Kuchiki Jinling y otros se fueron, un grupo tras otro de personas que recibieron la noticia vinieron de visita. Ukitake Jusir, Kiraku Shunsui, Gosuke y los miembros de la 11 división. Aunque Akira Kisaragi no ocupa actualmente el puesto de capitán, en los corazones de los miembros del equipo Shinigami, él no es diferente del capitán. ¿Has visto a algún capitán atreverse a matar a los jefes de las 5 familias nobles? Por no hablar de los pocos cientos de años de la historia del Gotei 13, incluso si miramos los millones de años de historia de la sociedad de almas, ¿cuántas personas se atreven a tomar medidas contra los 5 nobles? Y también, ¿de quién es el capitán que se atreve a enfrentarse cara a cara con el capitán Yamamoto y hablar de rebelarse contra Tiangan todos los días? ¿Qué es el Kenpachi? Solo reconocemos la boca del ministro de Palacio. Cuando casi todos se habían ido y la sala quedó completamente en silencio, una figura entró lentamente en ella. Sintiendo que alguien se acercaba, se acurrucó en la cama y miró hacia atrás como la luna, luego sonrió y dijo: «Finalmente estamos aquí, soy Yousuke». Es cierto que le pedí especialmente a alguien que fuera a la División 12 para informarle. Después de echar un vistazo a la mano derecha de Kisaragi Akira, que estaba densamente envuelta con vendas, Aizen suspiró impotente. Obviamente hay otras formas de lidiar con el oponente, pero elegí la más peligrosa y con mayores efectos secundarios. ¿Tienes rencor contra tu cuerpo? En el pasado, solo odiaba mi cerebro, pero ahora he evolucionado para odiar mi cuerpo. Aizen sospechaba seriamente que el propósito de Kisaragi Akira al venir a este mundo era suicidarse.
Si Tsunayashiro Ansai hubiera sido más fuerte, tal vez Kisaragi Akira lo habría matado sin que él tuviera que hacer nada. Ha visto tanta gente y cosas, pero esta es la primera vez que ve una existencia tan extraña como Ryuenin. No está mal. Kisaragi Akira se rió sarcásticamente y explicó, no pensé mucho en eso en ese momento. La razón principal fue que dijiste que no se podía permitir que el viejo Shan matara a Tsunayashiro Ansai, así que pensé más en cómo hacerlo. Pulcramente. Entonces, de repente, tuve la idea de concentrar todo el poder de baile y Red Fire Canonic Kanguo Pendante en un punto, y liberarlo con un hueso. Aunque los efectos secundarios son un poco graves, el efecto sigue siendo muy bueno. Tsunayashiro Ansai ni siquiera dejó las últimas palabras. Murió repentinamente en el acto, se convirtió en cenizas y se fue con el viento. A medida que continuaba la descripción, el tono de Ryuenin se volvió cada vez más emocionado. No fue hasta que notó la mirada indiferente de Aizen que se contuvo. Después de algunas risas secas, se detuvo abruptamente. Tómelo como una lección. Permanecer un tiempo en un centro integral de primeros auxilios hará que tu recuerdo sea duradero. De lo contrario, la próxima vez podría ser aún más escandaloso. Kisaragi Akira estaba un poco estupefacto. Esperaba que el todopoderoso Aizen usara tecnología negra para curarlo. No esperaba que este niño fuera tan desalmado. Soyousuke, por favor ayúdame. Si sigues acostado por más tiempo, quedarás paralizado. No quiero quedarme aquí para siempre. Lamentos sonaron en la sala, atrayendo inmediatamente a Unohana Retsu que estaba de patrulla. Ella se paró junto a la ventana, una sonrisa amable y accesible apareció en su delicado rostro y una voz tranquila sonó en la sala. Kisaragi-kun, ¿te disgusta tanto el centro de rescate integral? En un instante, la temperatura en la sala bajó bruscamente y pareció haber una oleada de intenciones asesinas. Mansión Zifengyuan. Yoruichi regresó a la sala de estudio en un instante y rebuscó ansiosamente en la estantería. Apiló los libros uno tras otro a un lado y pronto se amontonaron formando una pequeña montaña. No mucho después, Yoruichi apiló una pila de libros sobre el escritorio y comenzó a leerlos. Durante este periodo, Omaeda Nozomi vino una vez. Al ver que Yoichi estaba muy concentrado y serio, no lo molestó. Salió de puntillas de la habitación, cerró la puerta con cuidado y dejó escapar un largo suspiro, con su ancho rostro lleno de alivio. Ieda inesperadamente supo cómo estudiar por su cuenta. Su constante insistencia e insistencia no fueron en vano, y todo el arduo trabajo no fue en vano. Aunque hizo un amigo descuidado, afortunadamente, retrocedió a tiempo y nadie lo desvió. Justo cuando Xisijin pensaba eso, de repente surgieron vítores del estudio. Como era de esperar de mí, solo lo encontré después de leer 12 libros. Ahora la mano de Min está salvada. Auge. La puerta se abrió de una patada y allí salió corriendo furiosamente, justo a tiempo para ver a Xisijin con una expresión rígida. Oye, Xisijin. Justo a tiempo, salgo de viaje. Recuerda ayudarme a manejar las tareas oficiales de segunda división. Antes de que pudiera negarse, la figura de Yoruichi había desaparecido de su vista. Xisijin miró en la dirección en la que se iba, con una expresión amarga en su rostro. Pensé que Lorieda volvió como un hijo pródigo, pero al final terminó estudiando para otra persona. Cuando la alegría extrema trae consigo tristeza, probablemente estoy hablando de mí mismo. En el patio vacío, los débiles suspiros de Xisijin continuaron resonando. ¡Puaj! Por la noche, Yoruta regresó al centro integral de primeros auxilios. En la sala, como si estuviera mostrando un juguete nuevo, colocó el contenido del libro frente a Ryuenin. ¿Qué es esto? Lo sabrás después de que eches un vistazo. Ryuenin resistió la sensación de somnolencia y de mala gana leyó el texto anterior. Infiernos aguas termales. Una respuesta inventada por Tian Shilan del templo Kirin. El agua termal transformada por la propia presión espiritual tiene un valor médico extremadamente alto y puede revivir a los muertos. No importa cuán grave sea la lesión, mientras todavía quede aliento, la persona puede salvarse. Se puede decir que es la respuesta más brillante de Soul Society. Mientras hagas esto, tu mano se recuperará en poco tiempo. Yoruichi sonrió y dijo, aunque aprecio los materiales mencionados anteriormente, todavía puedo conseguirlos con los antecedentes familiares de Zifengyuan. Lo único problemático es probablemente la presión espiritual de alta intensidad. Necesitamos encontrar un Shinigami que domine Kaido y tenga una fuerte presión espiritual para ayudar a completar la creación de el Hot Springs. En este punto, frunció levemente el ceño y miró a Ryuenin en la cama del hospital. Parece difícil encontrar a una persona así. ¿Qué tal si voy a aprender el Tao la próxima vez? No, para cuando sea competente, es posible que tus heridas se hayan curado. La chica de piel oscura estaba enredada.
Ryuemin parpadeó y miró a Yeji, que estaba pensando seriamente, sintiendo por primera vez que su coeficiente intelectual estaba siendo aplastado. No esperaba que en realidad hubiera personas en la sociedad de almas que fueran más estúpidas que él, y estaban justo a su lado. Tú dices. Kisaragi Akira sonrió, ¿el capitán Unohana cumplirá con los requisitos? La receta de las aguas termales del infierno. Usuki Retsu hojeó los libros que trajo Yoruichi, es la colección de Shifengyuan. No esperaba que el tipo del templo Kirin se quedara con algunos. Después de un momento, levantó la cabeza, miró a la ansiosa chica de piel oscura de enfrente y dijo con una sonrisa. De hecho, es la verdadera receta. Sin embargo, los materiales mencionados anteriormente son muy raros. Con las reservas del almacén del cuarto escuadrón, puede resultar difícil recolectarlos todos a la vez. Yoruichi levantó la cabeza y dijo con orgullo. El capitán Unohana parece haber olvidado mi otra identidad. Con las reservas de la familia Shifengyuan, se pueden encontrar incluso los materiales más preciosos. Es más, incluso si no existiera Shifengyuan, no existiría todavía la familia Omaeda. La puerta por la que entra Xixi está hecha de oro. No vale la pena mencionarle esto. Uoshibalie sonrió y respondió. En este caso, no habrá ningún problema. Pero has elegido el lugar para las aguas termales. Si no, el Centro Integral de Primeros Auxilios tiene un jardín apartado que puedes utilizar. Yoruichi entrecerró los ojos ligeramente y miró fijamente al sonriente Unohana Retsu frente a ella. Su intuición le decía que las cosas no eran tan sencillas. Esto no molestará al capitán Unohana. Había elegido la dirección de antemano antes de venir aquí. Está en un campo de entrenamiento bajo el nombre de Shifengyuan. Uoshibalie asintió y no dijo nada más. Pronto, un grupo de 3 personas abandonó silenciosamente la cuarta división al amparo de la noche. Yoruichi está al frente, Kisaragi, que está envuelto en gruesas vendas, está en el medio y Unohana Retsu está al final. Por alguna razón, al mirar las dos figuras furtivas frente a él, Uoshibalie sintió un sentimiento inexplicable en su corazón. Después de permanecer mucho tiempo con jóvenes, su mentalidad parece haberse vuelto mucho más joven. El viaje no fue demasiado largo y los 3 pronto llegaron a un bosque. Bajo el liderazgo de Yeji, el grupo caminó entre los árboles que lo cubrían y entró en una cueva. Después de caminar por el profundo túnel, aparece a la vista el cielo abierto de una cueva. En realidad, hay una fuente termal completa en su interior. Las paredes de roca circundantes están pulidas de manera muy suave y el calor de la luz aumenta continuamente. Al ver las expresiones confusas en los rostros de los 2 hombres, Yoruichi explicó. Este es mi campo de entrenamiento exclusivo. Cada vez que me canso del entrenamiento, vengo aquí para darme un chapuzón en las aguas termales para aliviar mi fatiga. Esperen aquí un rato, volveré pronto. No mucho después, Yoruichi regresó trotando con bolsas grandes y pequeñas, luego las extendió en el suelo y enumeró todos los materiales necesarios. Uoshibalie estaba a un lado ayudando a contar para ver si faltaba algo. Es muy completo. Ella asintió con satisfacción. Podemos empezar a hacer el hot spring directamente. Yoruichi se quedó atónito por un momento. ¿No necesitas familiarizarte con él primero? No es difícil imitar el hot springs. Unohana Retsu recogió varios materiales, caminó hacia la piscina de aguas termales y explicó sin mirar atrás. La única lástima es que el efecto es un poco peor que la versión original. Pero es bastante útil para el tratamiento. Mientras continuaba agregándole materiales, una leve fragancia llenó la cueva. Ryuemin resopló y sintió que su espíritu estaba mucho más activo. Una gran cantidad de técnicas de Kaido se desplegaron entre los 10 dedos de Unohana Retsu y una enorme presión espiritual cayó como una marea. En el suelo, innumerables pequeñas gravas temblaban suavemente, como si alguna criatura gigante estuviera en la cueva. Caminando normalmente, Yoruichi miró estupefacto la escena frente a él que refrescó su perspectiva de la vida. Sabía que Unohana Retsu era muy fuerte y también sabía que tenía mucha antigüedad en el equipo 13, pero no esperaba que fuera tan ridículamente fuerte. La presión espiritual de Omaeda Nozomi en realidad ha alcanzado el nivel del capitán, pero en comparación con la presión espiritual liberada por Unohana Retsu, está completamente en el cielo. Incluso se puede decir que los dos no están en absoluto en la misma dimensión. Lo que es aún más escandaloso es que a medida que la presión espiritual continúa liberándose, ella siente que su respiración está indescriptiblemente estancada. La inexplicable frialdad es como una espina, que penetra profundamente en el cuerpo a lo largo de los poros, y la intención asesina que erosiona los huesos persiste a su alrededor, dando a la gente una sensación escalofriante. Era como si la persona parada junto a las aguas termales no fuera la hermosa y gentil capitán Unohana, sino un feroz espíritu maligno de lo más profundo del infierno.
Yoruichi se cruzó de brazos y inconscientemente se acercó a Ryuemin. Descubrió que este tipo ingenuo no se vio afectado en absoluto. En cambio, miró fijamente al capitán Unohana, como si... ¿Te gusta admirar la esbelta figura bajo la tela de plumas? Y muchos más. Los ojos de Yoruichi se abrieron y finalmente reaccionó. Estoy casi pegado a ti, pero haces la vista gorda y te concentras en el capitán Unohana. Yoruichi estaba furioso y estaba a punto de arrancarle la cabeza a alguien cuando el vasto abismo de presión espiritual de repente tembló y se vertió en el agua termal, cuando la técnica huida o se desarrolló por completo. En este momento, el agua termal exuda una tenue luz roja y blanca y está subiendo. Una gran cantidad de calor emanó de allí, haciendo que toda la cueva se volviera brumosa. El Hot Springs está completo. Uoshiwali exhaló lentamente, tomé prestada la barrera de unión del Dao para aislar las aguas termales con diferentes efectos. El blanco es el infierno de huesos. Su efecto es exprimir y filtrar la presión espiritual y la sangre de la persona sumergida. Las heridas y heridas del paciente se descargarán con la presión espiritual y la sangre y podrán recuperarse rápidamente. El rojo es el Blood Pool, que puede reemplazar la presión espiritual y la sangre del empapador, dándole un cierto grado de mejora de fuerza. Debido a que es una versión imitadora, el efecto se reduce considerablemente en comparación con la versión original. Personalmente, he visto a Kirin Temple usar el infierno de huesos para limpiar la carne y la sangre del enemigo, dejando solo un montón de huesos. Si te sumerges en las aguas termales del infierno originales durante demasiado tiempo, se logrará un efecto similar. No se preocupe por los graves efectos secundarios de la versión de imitación. Como mucho, solo provocará una pequeña quemadura en la piel. Kisaragi Akira asintió. Después de la explicación de Unohana Retsu, pensó en alguna información sobre Kirin Temple Tenshiro. En mi impresión, el tipo en la parte delantera del avión usó agua termal para luchar contra el enemigo. La fuerza es muy fuerte, pero el récord es un poco conmovedor. Kisaragi Min llegó al borde de las aguas termales y extendió su mano para probar la temperatura del agua. La cálida sensación penetró en el cuerpo a lo largo de las yemas de los dedos de su mano izquierda y el espíritu se activó instantáneamente. Algunas lesiones cutáneas que aún no han sanado se están recuperando a una velocidad visible a simple vista. El efecto es bastante sorprendente. Los ojos de Ryuemin se iluminaron y hábilmente se quitó la bata del hospital. Cuando estaba a punto de quitarse los ajustados pantalones cortos, de repente se dio cuenta de que alguien se movía más rápido que él. Un destello de blancura brilló en el rabillo del ojo y, con un pop, se sumergió en las aguas termales. Espera, blanco. Ryuemin quedó atónito por un momento, luego de repente recobró el sentido y se dio cuenta de algo. Abrió mucho los ojos y miró hacia la dirección de donde provenía el sonido del agua. En el vapor de agua brumoso, podía ver vagamente un objeto gigante flotando en el agua, con sus dos manos apoyadas sobre él y presionándolo suavemente. Sin embargo, antes de que pudiera ver con claridad, un pequeño pie de repente se estiró a su lado y lo pateó directamente en la cintura. Inmediatamente cayó al agua y se atragantó con varios tragos de agua termal. Justo cuando Ryuemin estaba luchando, una mano delicada lo ayudó a salir del agua termal. Tos. Kisaragi Min ahora podía ver claramente el hermoso paisaje junto a ella, y la suave sonrisa de Ushika Retsu con un toque de estrechez estaba justo frente a sus ojos. Debido a la densidad, Unohana Retsu necesita usar una mano para suprimirla. Incluso si las trenzas negras cuelgan delante de su cuerpo, el efecto es el mismo. No te preocupes, Kisaragi-kun. Uoshiwali sonrió y dijo. Te ayudé a cambiarte la bata de hospital anterior, así que no tienes que preocuparte por el tema de la exposición. Ryuemin. Interrogación de cierre. Justo cuando estaba escribiendo lentamente el signo de interrogación, Yoruichi rápidamente se quitó a Ori y su atuendo sin mangas, dejando a la chica desnuda de piel negra parada al borde de las aguas termales. Después de probar brevemente la temperatura del agua, Yoruichi sonrió y saltó a las aguas termales. El agua salpicó y la niebla se hizo más espesa. En este momento, la expresión de Ryuemin se volvió un poco solemne. Antes de venir a las aguas termales, no esperaba que las cosas se desarrollaran hasta este punto. Después de que Unohana Retsu lo ayudó a mantenerse firme, caminó lentamente hasta el borde de las aguas termales, se apoyó en la suave pared de roca y disfrutó solo del efecto curativo de las aguas termales infernales. En cuanto a Yoruichi, nadó al lado de Ryuemin, hábilmente lo ayudó a desatar el vendaje de su brazo y suavemente metió su suave mano derecha en el agua. Un tenue color rojo brillante se descarga de los poros y la importante presión espiritual de desecho también se integra en él, restaurando rápidamente la lesión original. Al mirar a la chica frente a él, Ryuemin frunció el ceño, como si estuviera pensando en algo.
Después de un momento, de repente dijo: Yoruichi, ¿tú y los demás toman un baño termal como este? ¿Qué tipo? Yoruichi quedó atónito por un momento y se miró a sí mismo. Su suave piel color trigo estaba ligeramente roja bajo la temperatura del agua caliente. Aunque no ha crecido por completo, las curvas desiguales ya son muy obvias, lo suficiente como para destacarse de la mayoría de sus compañeros. Ja, ¿te refieres a tomar un baño termal juntos y desnudos? Por supuesto que sí. Dijiste descuidadamente. Ryuemin se sobresaltó. Antes de que pudiera preguntar, vio una sonrisa burlona en el rostro de Yoruichi frente a él. ¿Aún recuerdas lo que te dije sobre Suolin? Desde que se unió al ejército Xin, los dos hemos ido juntos a menudo a aguas termales después del entrenamiento. Yoruichi se acercó al oído de Ryuemin y susurró: te contaré un secreto otra vez, la mirada tímida de Shaolin es muy linda. Ryuemin de repente se dio cuenta de que Shaolin era una niña, así que estaría bien. No es de extrañar que pensara que el nombre le sonaba familiar. Debe haberlo oído en alguna parte. No recuerdo el nombre de un hombre, pero definitivamente recordaré el nombre de una linda niña. Esto es talento. Hablando de eso, lo he visto y tocado. Ieji cambió de tema y dijo en un tono ligeramente amenazante: me he aprovechado de ti. ¿Cuándo te unirás al patio Sifen? Ryuemin. Interrogación de cierre. Sabía que Ieji había hecho esto debido a su plan. Como era de esperar, este tipo todavía deseaba su cuerpo. Hablemos de eso más tarde. Akira Kisaragi intentó cambiar de tema. Hablando de eso, si Tsunayashiro Ansei muere, ¿podrán los miembros restantes del clan Tsunayashiro conservar su parte de la herencia? Yoruichi le puso los ojos en blanco con enojo. Cada vez que surgía el tema de casarse, Ryuemin cambiaba de tema, y cada vez que elegía un tema nuevo, era muy importante e inevitable. A veces, ella realmente dudaba si el habitual comportamiento ingenuo de Kisaragi Min era solo un acto. Por supuesto que no puedo quedármelo. Ieji nadó hasta la orilla, se estiró perezosamente como un gato, puso una mano en la orilla sin dudarlo y suspiró impotente. El número de nobles en la sociedad de almas es mucho mayor de lo que imaginas. Además de los nobles superiores e inferiores, que son vasallos de los 5 nobles, también hay muchas entidades neutrales. Entonces, incluso si muchos nobles cayeron esa noche, todavía hay otros nobles, y el cuerpo de un gigante como Tsunayashiro es como una ballena muerta en el océano. Cuando una ballena cae, todas las cosas cobran vida. Ryuemin asintió. También había oído hablar de la palabra Sharkov y pensaba que tenía el mismo significado. Los activos de afuera no se pueden salvar. A lo sumo, no se puede privar del estatus de los 5 nobles, y luego se puede continuar con la gloria prescindible. Yoruichi continuó explicando que en realidad no le gustaba participar en estas luchas políticas, pero que debido a su estatus, había algunas cosas que tenía que hacer. Por ejemplo, incluso si ella no hace algo como malversar la propiedad de la familia Tsunayashiro, los nobles subordinados de abajo se apresurarán a hacerlo, y la agitación causada en ese momento será aún más grave. El jefe de la familia Ansei murió en la batalla, y Usamaru, el jefe de línea directa, murió en manos de Kuchiki Ibiki. Deberías conocer a Kuchiki Xiange, ¿verdad? Preguntó de repente Yoruichi. Akira Kisaragi asintió. Nos acabamos de conocer hoy. Él y el capitán Kuchiki vinieron a la sala para visitar al paciente. Yoruichi frunció levemente el ceño y dijo seriamente: ten cuidado con ese tipo, su Zanpakuto es muy peligrosa. Una vez que se vea afectada, tu carrera de Shinigami terminará. Kisaragi Akira quedó atónito. ¿No fue la rebelión de la Zanpakuto? ¿Es tan grave la situación? Al ver su expresión en blanco, Yoruichi reaccionó y le dio unas palmaditas en la frente con fuerza. Simplemente recordó que el chico frente a ella era una persona extremadamente inusual. A lo largo de la historia del equipo 13, nunca hemos visto una muerte tan escandalosa como la de Ryuemin. Considerándolo todo, ten cuidado. Yoruichi recordó. Además, debido a alguna fuerza mayor, Tsunayashiro sigue siendo uno de los 5 nobles y tendrás que preocuparte por su venganza en el futuro. La persona que se hizo cargo nuevamente de la familia Tsunayashiro es el último miembro de su rama familiar. Su nombre es Tsunayashiro Tokinada. Ryuemin frunció el ceño y buscó intensamente este nombre en su mente, pero descubrió que no había ninguna impresión. El último asiento, etc., suena bastante a 30 años en Kadon y 30 años en Kasai. Quizás esta persona sea la esperanza para que la familia Tsunayashiro resucite. Justo cuando estaba pensando, Yoruichi nadó en las aguas termales del infierno del charco de sangre, y el aliento caliente empapó su cuerpo, haciéndolo emitir un sonido agradable. Min, ven aquí, es muy cómodo. Al escuchar esto, Ryuemin dejó de pensar y se dedicó a disfrutar de las aguas termales. Al escuchar el sonido del agua corriendo en sus oídos, Uoshi Anaretsu tenía una suave sonrisa en sus labios.
Estiró su cuerpo en el brumoso vapor de agua, se apoyó cómodamente en la pared de roca y disfrutó tranquilamente de los beneficios de las aguas termales. De comodidad. Es genial relajarse de vez en cuando. La experiencia de ida y vuelta de las dos aguas termales hizo que Ryuemin se sumergiera en un disfrute maravilloso y sus heridas sanaron a una velocidad inimaginable. El infierno de huesos presiona y filtra las heridas, drenando la sangre y la presión espiritual. El infierno del charco de sangre repone la sangre y la presión espiritual faltantes, permitiendo que los heridos alcancen un estado más perfecto. Después de solo 2 horas de remojo, Kisaragi Min sintió que su presión espiritual había aumentado ligeramente. Del nivel 70 al nivel 75, fue ascendido al 6º nivel de poder espiritual, apenas alcanzando el nivel superior del 13º equipo. En cuanto al rendimiento real, Ryuemin siente que ahora ha alcanzado el nivel de 8 o incluso 9 coches. Aparte de no poder liberar el Zanpakuto, no hay mucha diferencia con el Capitán de la Muerte estándar. La única lástima es que ya sea una imitación o el Hot Spring original, el efecto de aumentar la presión espiritual solo puede ser una vez. Si deseas mejorar tu fuerza mediante el remojo, solo puedes recurrir a la versión original. Por supuesto, el efecto terapéutico no se verá comprometido por la cantidad de baños. Después de un examen cuidadoso, Unohana Retsu también confirmó que su lesión en el brazo se había recuperado y podía ser dado de alta del hospital después de abandonar las aguas termales. Para considerar la situación de recuperación específica de Ryuemin. Después de que los tres regresaron al cuarto equipo desde las aguas termales, fueron llevados directamente al dojo. Yoruichi una vez más tuvo una comprensión más clara de la ferocidad de Unohana Retsu. Dentro del dojo, una pesada y pegajosa intención asesina golpeó su rostro, como si hubiera una aura negra constantemente persistente y llenándolo, como si el frente no fuera un dojo, sino un campo Shura compuesto de montañas de cadáveres y mares de sangre. Cuando la mente está completamente vacía, el instinto se apodera de todo. En el momento en que se levantó el cuchillo de bambú, una técnica de corte afilado se acercó a él y el aire se rasgó directamente como una tela, emitiendo un sonido abrumador y lúgubre. La pelea completamente irrazonable desahoga el calor causado por sumergirse en las aguas termales. El flujo de aire parecía tener ojos, evitando a las dos figuras opuestas en el dojo. Desde el punto de vista de Yoruichi, los dos estaban peleando con movimientos mortales y todos se apresuraban a matarse entre sí. Si no fuera por el cuchillo de bambú que tenía en la mano, realmente podría pensar que se trataba de una batalla de vida o muerte. A pesar de que las habilidades de corte de Kendo de Kisaragi Akira han superado a más del 99% de los Shinigami en la sociedad de almas, todavía está en completa desventaja cuando se enfrenta a Unohana Retsu, quien le enseñó sus habilidades. El orgullo de haber derrotado a Tsunaya Shiro Ansai antes había desaparecido en este momento. En comparación con los verdaderamente fuertes, todavía existe una enorme brecha que es insuperable. Cuando el ritmo de la espada se desarrolló por completo, la gentileza y delicadeza anteriores se convirtieron en una fría y escalofriante intención asesina. La muerte se acerca. Como la luna creciente que colgaba de la cúpula, miraba silenciosamente a la tierra y la fría atmósfera continuó extendiéndose hasta envolver todo lo que estaba a la vista. Los cuchillos de bambú chocaron, produciendo un fuerte rugido, y el sonido de notas rotas resonó por todo el dojo. Las dos figuras estaban tambaleadas y muy juntas, y la luz de la espada se balanceaba como un mar, convirtiéndose en las emociones más puras y ardientes. Bajo la luz de la luna, se reflejaban las sonrisas feroces similares de los dos hombres. La competencia de Kendo duró toda la noche. Yoruichi también miró toda la noche. Cuando terminó, Unohana Retsu fue a resolver sus deberes oficiales con una suave sonrisa de satisfacción en sus labios. Ryuemin, con las piernas temblorosas, fue sostenido por Yoichi y regresó a la cueva. Luego lo desnudaron limpiamente y lo patearon, y todo su cuerpo quedó sumergido nuevamente en las aguas termales. Una cabeza mojada asomó entre las salpicaduras de agua y suspiró con miedo persistente, dejando que las aguas termales ejercieran su efecto terapéutico. Horrible. El calor abrasador hizo temblar a Ryuemin. Yoruichi se puso en cuclillas en la orilla, se levantó la mejilla con la mano derecha y miró pensativamente la figura en la neblina, con la mente hecha un desastre. Es como una bola de pelo con la que ha jugado un gato. Sabía que Min Ryue tenía mucho talento, lo supo desde la primera vez que se conocieron. Ser capaz de aprender las habilidades secretas de lucha blanca de Zifengyuan en la batalla, esto ya ni siquiera puede describirse como talento. ¡Qué monstruo! Después de eso, tuvo la idea de reclutarlo como su esposa. Los hechos han demostrado que la idea es correcta, pero es muy difícil de implementar. Cada vez que surge este tema, Ryuemin siempre dice hablaremos de ello más tarde.
Es difícil imaginar lo que pasa por la cabeza de este tipo. En este momento, la velocidad de su progreso puede describirse como exagerada e indignante. No mucho después de graduarse de la Academia de Artes Espirituales, mató a Tsunayashiro Ansai en una batalla frontal y luego mostró sus increíbles habilidades con la espada. Es como ser un experto en todo. Al pensar en esto, había cierta complejidad en sus ojos. Aunque con la ayuda de Min, obtuvo el reconocimiento del Zanpakuto de la familia, se desempeñó con éxito como cabeza de familia y también se convirtió en el capitán del segundo equipo. Pero entre su propia fuerza y la del capitán Unohana, existe una enorme brecha que es casi imposible de ver. Al igual que en la batalla de Kendo de anoche, trató de ponerse en la posición de Akira Kisaragi, pero pronto descubrió con tristeza que no podía aguantar solo unos pocos movimientos y que el capitán Unohana la cortaría en pedazos. La brecha es demasiado grande. Si esta situación continúa, pronto estará lejos de Ryuo Min, hasta que su espalda ya no sea visible. Deberíamos simplemente rendirnos. Cuando este pensamiento surgió en su mente, Ieji sacudió la cabeza repetidamente. Imposible, absolutamente imposible. Obviamente hemos alcanzado un 99% de progreso en la estrategia, pero estamos a punto de llegar a ese paso final. ¿Cómo podríamos rendirnos? Como no puedes comparar ahora, trabaja 10 veces, 100 veces para reducir la brecha infinitamente hasta que superes a ese tipo. Practica duro y comienza desde ahora. Después de que Ryuo Min se sumergiera en las aguas termales, se deshizo de los síntomas del colapso y volvió a la vida. Lleno de confianza, dijo que aún podía luchar contra Unohana Retsu durante 300 asaltos. En ese momento, la voz de Ieji llegó desde la orilla. Min, ¿tienes tiempo esta noche? Ryuo Min. Interrogación de cierre. El motivo de elegir la noche en lugar del día es porque las disputas entre los nobles llegaron a su fin en los últimos días y se celebró oficialmente una nueva ronda de reuniones de líderes de equipo. Lo mismo de la vez pasada. Debido a que los acontecimientos recientes han tenido un gran impacto, el capitán y el vicecapitán deben asistir juntos. La única diferencia es que el número de personas ha disminuido. Como de costumbre, Ukitake Jushiro, un hombre enfermo, se despidió debido a una enfermedad y Sentaro Kotsubaki llegó en su lugar. Al mismo tiempo, también está el capitán de la séptima división, Fuchikami. Debido al fracaso de la inversión, Fuchikami, que estaba encarcelado en el Palacio de la Confesión, se convirtió por completo en un hijo abandonado. En este momento, la familia Tsunayashiro no podía protegerse a sí misma, y mucho menos cuidar de los demás. Por lo tanto, luego del fallo de la Sala de Servicio Activo 46, Fuchikami fue privado de su identidad como capitán del Shinigami, su poder espiritual fue sellado y fue llevado al tercer piso de la prisión subterránea de Senran, Songeel, con una sentencia de 3000 años. Muchos capitanes quedaron bastante decepcionados al conocer la noticia. Jinraku Shunsui es el más entristecido. Hasta ahora, no ha encontrado ningún hombre rico que le permita beber. Su único amigo, Ukitake Jushiro, es bastante rico. Sin embargo, dada su condición física, si bebe solo unas pocas botellas de sake, es posible que deba ser enviado a una ambulancia integral para que le dé primeros auxilios. Queda por determinar si Yamamoto estará enojado o no. Como médico tratante, Unohana Retsu definitivamente no los dejará ir a los dos. Odia a los pacientes que no siguen las órdenes de los médicos. La persona que asistió a la reunión del capitán en lugar de Fuchikami era un hombre corpulento de mediana edad que llevaba un parche en el ojo. El uniforme suelto de Death Tyrant no puede ocultar su fuerte cuerpo. Tiene coletas en la parte posterior de la cabeza y tiene un aura impresionante. En algunos aspectos, incluso supera al ex capitán Fuchikami. Su apariencia es algo similar a la de Sentaro Kotsubaki, quien vino a asistir a la reunión de capitanes en lugar de Ukitake Jushiro. El capitán adjunto de la 7 división, Kotsubaki Basemon. No es bueno en Ghost Eye, pero es un maestro en el manejo de la espada en Soul Society y una figura de nivel espadachín. Kisaragi Min tiene una pequeña impresión de él. Durante una sesión de entrenamiento de Kendo con Unohana Retsu mencionó a esta persona y elogió sus habilidades de Kendo. Poder ser reconocido por el primer Kenpachi demuestra el nivel de Kendo de este pequeño Tsubaki Blademon. Quizás consciente de la mirada de Kisaragi Akira, Kotsubaki Basemon giró la cabeza y su aura feroz instantáneamente se fijó en la persona que lo estaba mirando. Sin embargo, después de identificar la identidad de la otra parte, silenciosamente recuperó este impulso. Akira Kisaragi se rascó la cabeza, sin entender muy bien a qué se refería Kotsubaki Basemon, pero rápidamente dejó de pensar y continuó observando a los demás.
Durante la última reunión del líder del equipo, solo hizo contacto visual con Yoruichi y no prestó atención a los otros capitanes en absoluto. En ese momento, Yoichi bajó la cabeza y cerró los ojos, pareciendo estar pensando en el problema. Ryuenin no pudo encontrar a nadie con quien hacer contacto visual, por lo que solo pudo mirar a su alrededor entre la multitud. El capitán de la tercera división tampoco quedó impresionado. Tiene una constitución mediana y una apariencia normal. Es el tipo de personaje que no puede causar sensación entre la multitud. Es difícil sobrevivir a 2 episodios después de una sola mirada. Takeda Chishi. Después de que Ulsuke lo repitiera muchas veces, Kisaragi apenas podía recordar el nombre. Los capitanes de la 9ª y 10ª división también eran caras desconocidas. El vicecapitán fue bastante impresionante. Con el pelo corto y plateado, un cuerpo fuerte y músculos abultados, estar ahí de pie da la impresión de que no te hará perder mucho tiempo. También es muy guapo en apariencia. Si te ves así en otro mundo, será el destino del protagonista. Es una pena que este sea el mundo del dios de la muerte, y su nombre es Rokukaru Kensai, que ha dejado una huella muy fuerte en la historia de la sociedad de almas. Sintiendo la mirada de Ryuenin, Liu Chequangxi miró hacia atrás sin dudarlo. Comparado con el joven Tsubaki Blademon de ahora, su aura es abrumadora. Comparado con la impresión de Quangxi, todavía parece muy joven en este momento. Ryuenin sonrió. Es bueno ser joven y talentoso. Esta es la perspectiva mental que debería tener el 13º dios de la muerte. Si recordaba correctamente, Kensai debería ser muy bueno luchando por nada. En ese momento, los dos pueden intercambiar sus experiencias en vano. Yamamoto decía a menudo que en la práctica uno debe aprender de los puntos fuertes de cientos de escuelas de pensamiento. Kisaragi Min asintió con satisfacción y temporalmente anotó el nombre Liu Chequangxi en su cuaderno. Buen hermano, si el viejo Shan me golpea, te buscaré. Cuando todos llegaron, Yamamoto tosió levemente y una aura majestuosa se extendió en la sala de conferencias, haciendo que la sala quedara en silencio al instante. Los ojos de todos están centrados en la primera posición. Yamamoto miró a todos a su alrededor y dijo con calma. Todos deberían estar más o menos conscientes de lo que pasó estos días. En cuanto a las circunstancias y detalles específicos, ahora corresponde a las partes involucradas narrarlos. Al escuchar esto, Ryuenin se preparó y parecía impaciente. Finalmente llegó el momento de actuar. Cuando Yamamoto vio esto, tuvo un mal presentimiento en su corazón. Pero antes de que pudiera detenerlo, Ryuenin comenzó a contar lo sucedido. En la descripción, Tsunayashiro Ansai es retratado como un villano atroz, y es un héroe que encarna la justicia, salvando a la sociedad de almas del fuego y el agua. En el momento crítico, cambió el rumbo y mató a Tsunayashiro Ansai con un puñetazo deliberado. La historia tiene altibajos, un eslabón tras otro, y avanza capa a capa. Aunque hay una descripción un poco más subjetiva, no faltan procesos y detalles específicos. Cuando escuchó que la tecnología del alma justa que desarrolló estaba siendo utilizada por otros, Ikifune Kiryu, el capitán de la 12 división, tuvo una expresión maravillosa. Nunca esperó que el joven frente a ella, que no parecía muy inteligente, pudiera dejar una puerta secreta con una tecnología tan sofisticada. Y utilice esto como clave para cambiar el rumbo de la guerra. Como era de esperar, las personas no deberían ser juzgadas por su apariencia. Fue una pena no reclutarlo para la 12ª división. A diferencia del enfoque de Ikifune Kiryu, los otros capitanes se preocupan por el desempeño en combate de Kisaragi Akira. El pie delantero domina el campo de batalla en la residencia Sifengyuan, y el pie trasero va al primer edificio del equipo para hacerse cargo de la batalla. No hablemos de la duración ridículamente exagerada de la batería. Solo su dureza frontal es impactante. La presión espiritual que estalló en el primer equipo ese día no fue peor que la de otros capitanes. Eso significa que el joven que habla elocuentemente ya está a la par del capitán en términos de poder de combate. Al pensar en esto, todos se sintieron un poco complicados. Después de que Kisaragi Akira terminó de hablar, Yamamoto golpeó su bastón e hizo un sonido, despertando a todos de sus pensamientos. Tsunayashiro es declarado culpable de traición. Después de la decisión conjunta de la Sala 46, los participantes fueron privados de su estatus de nobleza y todos fueron encarcelados en la prisión subterránea de Senjan, el infierno de la cuerda negra, con una pena de 10.000 años. El puesto de capitán de la 7ª división está vacante y el vicecapitán Kotsubaki Basemon actuará temporalmente como capitán. Debido a su antigüedad, no hay problema con la fuerza de Kotsubaki Basemon, por lo que se omite el paso de evaluación del capitán. La Sala 46 de Senjan no se preocupó demasiado por esto. Para ellos, siempre que puedan mantener su estatus superior, cualquiera puede ser el capitán.
Después de explicar brevemente algunos detalles sobre el traspaso del capitán, la expresión de Yamamoto volvió a ser majestuosa y su voz profunda continuó resonando en la sala de conferencias vacía. Recientemente, la desaparición de almas en Rukongai ha vuelto a ocurrir y la situación es peor que antes. Muchos Shinigami desaparecieron juntos durante la investigación. En este punto, miró específicamente a Ryuenin. Le había dado a este tipo una tarea similar antes. Después de destruir un bastión rebelde, no hubo seguimiento. Pensé que este asunto había terminado. Inesperadamente, cuando el Seireitei todavía estaba preocupado por el incidente de Tsunayo, el incidente de la desaparición del alma ocurrió nuevamente. Este fue sin duda un desafío a la dignidad del equipo Gotei 13. Por eso, Yamamoto decidió no tener más paciencia. Capitán Takeda, usted es responsable de este asunto. Debe investigar al asesino lo antes posible. Takeda Chishi inclinó la cabeza y estuvo de acuerdo sin ninguna refutación. Estaba en marcado contraste con la actuación anterior de alguien. Para la tercera división, que es responsable de apoyar a otras divisiones, es esencialmente un ladrillo del Seireitei que puede moverse donde sea necesario. No importa qué división tenga escasez de personas, serán transferidas de la tercera división. Chishi Takeda ha experimentado innumerables tareas de investigación como esta. Para él, esto es algo común. Lleno de confianza, dijo que el caso podría resolverse en 3 días. Después de todo, el caso de la desaparición del alma no es un acontecimiento extremadamente raro. Yamamoto frunció levemente el ceño, como si volviera a pensar en algo. Sus ojos buscaron entre la multitud y finalmente se fijaron en una persona. Equipo 11, 3 asientos como la luna. Ryuenin. ... Sabía que este anciano no lo dejaría ir. Con solo escuchar este tono, puedes adivinar lo que dirá Yamamoto a continuación. Trabajas con el capitán Takeda para investigar. Una vez que se descubra al asesino, la vida o la muerte no importarán. Ryuenin estuvo débilmente de acuerdo. ¿Cómo puede ser tan satisfactorio como asesinar gente cuando se resuelven crímenes e investigan cosas? Si realmente no funciona, está bien encontrarle una fuerza para actuar encubierto. Después de trabajar antes como agente encubierto, Ryuenin descubrió que tenía mucho talento en esta área. Al finalizar la reunión, los capitanes discutieron los temas de seguridad del sexto distrito. Debido a la caída de Tsunayashiro, el sexto distrito estaba sumido en el caos en ese momento. A pesar de que Kuchiki Jinrei era poderoso y estaba asistido por su capaz yerno Kuchiki Ibiki, todavía se sentía en un estado de desesperación. Como último recurso, solo podía solicitar ayuda de la 13ª división, movilizar a algunos soldados y oficiales en jefe de otras divisiones y unirse temporalmente a la 6ª división para ayudar a gestionar la seguridad de la 6ª división. Como mínimo, cosas como los asesinatos no deberían volver a salir a la luz. Segunda división, Dojo. Los niños y niñas sudaban copiosamente en el espacioso lugar y se escuchaban uno tras otro los fuertes sonidos de las colisiones físicas. El fuerte viento que soplaba de vez en cuando incluso rompía grietas en el suelo sólido. Yoruichi jadeó con fuerza, el sudor de su frente se deslizó lentamente hacia abajo y goteó de su barbilla. Se mezcla con un conjunto sin mangas, empapando la ropa y tiñéndola de un color apagado. Miró hacia el lado opuesto de mala gana. Aunque una vez más reconoció la enorme brecha entre las personas, no estaba dispuesta a admitir la derrota. Después de un momento de respirar, la fuerte figura de la chica de piel oscura era como un guepardo cazando en la pradera. Ella salió disparada y explotó en el acto, acercándose al chico en un instante. Los delgados 5 dedos se acariciaron suavemente como si estuvieran tocando las cuerdas de un piano y finalmente se cerraron en un puño. En el momento en que dieron un paso adelante, estalló un sonido asombroso, las ondas de aire estallaron violentamente y el huracán rugió, como una bomba que explota instantáneamente. Abierto. Auge. Un fuerte ruido rompió el aire y círculos de ondas de aire visibles a simple vista explotaron donde se encontraron los puños y las palmas, como anillos de humo, pero más rápido. No hubo tiempo para decir nada y se desató un ataque torrencial. Sin la moderación de la batalla inicial, Yoruichi usó toda su fuerza, incluida su presión espiritual. Baida, Shunpo e incluso Kid. Con el permiso de Kisaragi Akira, Yoruichi desató el 120% de su fuerza y se concentró en esta batalla. Pero lo que la sorprendió fue que sin importar qué movimientos usara, la otra parte podía responder con la respuesta más apropiada. Aunque esos métodos de afrontamiento parecen desorganizados, incluso un poco desordenados y descuidados. Pero ella simplemente no pudo romper la defensa de Ryuenin. Aún más aterrador. Durante la batalla, Yoruichi descubrió algo muy horrible. Esa era la presión espiritual de Kisaragi Min, que era mucho más débil que la de ella. Solo en términos de presión espiritual, ella fácilmente podría aplastarlo.
Pero aún así, todavía están en absoluta desventaja. Cada ataque se resolvería tan a la ligera como Ryuemin. Las magníficas habilidades de lucha de los blancos se muestran una por una, y los movimientos se vuelven cada vez más rápidos, como el viento rugiente que va ganando fuerza, tratando de tragarlo por completo. Lo obligó a ser fuerte y la brisa soplaba sobre las colinas. Ryuemin ya no es la misma persona que era cuando ingresó a la escuela por primera vez. Ahora es terriblemente fuerte. No importa cuán fuerte sople el viento del oponente en su contra, él permanece impasible. Sin utilizar técnicas secretas, la fuerza de Yoruichi apenas es igual a la de Shiraki Shinichi. Es simplemente imposible presionarlo. Solo por instinto, Ryuemin puede reprimirlo fácilmente. Cuando antes estaba sumergido en las aguas termales, Yoruichi le preguntó si tenía tiempo esta noche. Originalmente pensó que estaba estudiando posturas, pero no esperaba estar estudiando conocimientos. Conocimiento desperdiciado. Tan pronto como terminó la reunión del líder del equipo, y antes de que pudiera quejarse con el viejo Shan, Yoruichi fue arrastrado al dojo del segundo equipo y comenzaron a pelear apasionadamente. Justo cuando estaba meditando, Yoruichi aprovechó la fugaz oportunidad, parpadeó en un instante y atravesó el espacio como un rayo de luz. Saltó al cielo y sus muslos regordetes estallaron con gran poder, dirigiéndose hacia él como un hacha de batalla. Cayó abajo. Auge. Había un enorme y profundo agujero en el suelo sólido. Frente al contraataque de Ryuemin, Ikkyo experimentó lo que significa estar devastada, como si una montaña imponente se derrumbara repentinamente y un poderoso deslizamiento de tierra se precipitara sobre ella, destruyendo su última resistencia obstinada en un instante. Los generales de la segunda división realizarán entrenamientos y entrenamientos diarios cuando no tengan misiones. Lo mismo ocurre con Feng Shaolin. Y después de pasar por la experiencia humillante anterior, se sintió cada vez más débil por no poder proteger a Lorieda. Por lo tanto, cada vez que entreno, trabajaré más duro para mejorar mi fuerza lo más rápido posible y brindar la protección más leal a Ieda. Siguiendo esta mentalidad, entrenaba hasta altas horas de la noche todos los días y se convirtió en el miembro más trabajador del segundo equipo. Pero al final del entrenamiento de hoy, cuando regresaba del camino al dormitorio de la legión, las abejas entusiastas escucharon un extraño sonido proveniente del viento. Siguiendo la dirección del viento, llegó fuera del dojo. En ese momento, se hizo el silencio en el dojo. Osi Oaya se acercó con cautela y se presionó contra el costado de la pared para escuchar el movimiento. Quítate la ropa primero. La voz del hombre surgió de allí, y Feng Shaolin entrecerró los ojos ligeramente, con una mirada fría y asesina. Es todo culpa tuya por trabajar demasiado. Ahora vas a perder el tiempo otra vez. Las pupilas de Feng Shaolin se encogieron de repente y su pequeño rostro se llenó de una conmoción increíble. ¿Es esta la voz de Lorieda? No podía creer lo que escuchó, pero no podía engañarse a sí misma. Se podría decir que el maestro Yeji. Había un horror inocultable en los ojos de la niña, como si hubiera pensado en algo terrible. Bien. El gemido de una niña vino del dojo y parecía haber una pizca de dolor en su voz. Las pupilas de Feng Shaolin se redujeron al tamaño de la cabeza de un alfiler y ella tenía miedo de escuchar más. Innumerables imágenes tabú pasaron por mi mente. Como miembro del cuerpo general, torturar y extorsionar confesiones también es una de las cosas que tienen que aprender, por lo que aunque Aesao Aya nunca ha experimentado nada, no le faltan conocimientos en esta área. Los sonidos provenientes del dojo gradualmente coincidieron con algunas de las imágenes en su memoria. Las mejillas de Feng Shaolin estaban rojas y ella dudaba en lo profundo de su corazón. Oye, sé amable. La voz de Yeji volvió a sonar, rompiendo la última cuerda en el corazón de Feng Shaolin. La muchacha decidió no dudar. Auge. La puerta del dojo se abrió de golpe y una pequeña figura entró corriendo. Justo cuando estaba a punto de atacar, quedó atónito en el acto. Lo que me llamó la atención no fueron las imágenes tabú que imaginaba. Yoruichi estaba de espaldas hacia otro lado. Se había quitado su ajustado uniforme de muerte sin mangas, pero todavía había una pequeña prenda que cubría sus partes importantes. Tenía la mano derecha doblada y era obvio que había resultado gravemente herido. Detrás de ella, una figura familiar pero desconocida soltaba sus manos para ayudar a Yeji a corregir sus brazos doblados. Oye, Shaolin. Yoruichi preguntó con curiosidad. ¿Por qué estás aquí? Justo a tiempo, vamos, las habilidades de este tipo son muy malas, por favor ayúdame a recuperarlo primero. En tal escena, la niña inmediatamente se dio cuenta de que los había entendido mal a los dos. Su cara se puso roja y dudó en responder una sola frase. Luego, bajo la insistencia de Yoruichi, solo pudo dar un paso adelante y corregir el hueso roto con movimientos muy hábiles. E inmediatamente, bajo el magnífico tratamiento de retorno de Kisaragi Akira, el brazo derecho de Yoruichi volvió a la normalidad.
Aunque no ha aprendido habilidades de retorno de alto nivel, pero con la bendición del término rejuvenecimiento Miao Zhou, las habilidades básicas de retorno también pueden producir buenos resultados. Después de que Feng Shaolin terminó de arreglar sus huesos, se hizo a un lado obedientemente, con la cabeza gacha, sin atreverse a hacer el más mínimo movimiento. Ru Yuemin, por otro lado, miró a esta chica de rostro amable con interés, viendo claramente sus orejas rojas. Yoruichi volvió a ponerse el disfraz de tirano de la muerte, movió sus brazos totalmente recuperados, se giró para mirar a la avergonzada Osisuaya y dijo con curiosidad: «Por cierto, Shouaya, ¿por qué viniste al dojo sin dormir en medio de la noche?» La niña bajó la cabeza y dudó en explicar. No podía decir que descubrió accidentalmente que el maestro Yeda estaba siendo insultado y irrumpió en el dojo por enojo, ¿verdad? Si dijera esto, su carrera en la Legión General habría terminado. Mi subordinado, después de mi entrenamiento, noté un ruido proveniente del dojo. Pensé que era un enemigo entrando sigilosamente, así que entré por desesperación. Feng Shaolin dio una respuesta sabia rápidamente, pero cuando levantó la cabeza, de repente encontró a Ru Yuemin mirándola con una mirada extraña que parecía sonreír pero no sonreír. Por un momento, el rostro de la niña se puso rojo. Sin embargo, Yoruichi asintió pensativamente, creyendo tentativamente esta afirmación. Está bien, regresemos y descansemos. Tengo que ir a una misión mañana por la mañana. Feng Shaolin asintió y rápidamente abandonó el dojo como si huyera. Al ver a la chica irse, Ru Yuemin se volvió para mirar a Yoruichi, quien estaba reflexionando sobre los detalles, suspiró y dijo impotente: «Yoruichi, ¿tu segunda división tiene algún método fantasma o técnica secreta que sea adecuada para la investigación?» También escuchaste lo que se dijo hoy en la reunión de líderes del equipo. El viejo Shan se negó a dejarme ir. Es obvio que es mejor matando gente que resolviendo crímenes. El viejo Shan tiene poca visión y no tiene la capacidad de reconocer a las personas, por lo que tarde o temprano será reemplazado. El más común es el cazador de dedos. En cuanto a los demás, todas son habilidades de seguimiento que requieren mucho tiempo para practicar y es poco probable que te interesen. Yoruichi conoce muy bien a Kisaragi y, naturalmente, conoce su carácter y sus preferencias. Bueno, déjame pensar en ello. Después de pensar por un momento, de repente dijo: «He desarrollado una técnica secreta antes, que puede usarse para disfrazarme y ayudar en las investigaciones. Debería ser de alguna utilidad». Después de que las palabras cayeron, bajo los ojos sorprendidos de Ru Yuemin, el traje mortuorio sin mangas de repente se cayó y cayó al suelo, y luego un gato negro de pelo corto salió de la pila de ropa. Ejem, casi me enredo en mi ropa. Como si notara la sorpresa en los ojos de Ru Yuemin, el tono de Yoruichi era un poco más orgulloso, como un niño mostrando sus logros a sus padres. Ni siquiera Xixijin puede ver a través de esta técnica secreta. Cuando te transformas en un gato, tu propia presión espiritual será suprimida. Al igual que un gato común, tu poder de combate también se reducirá en consecuencia. Lo único que no ha cambiado es la fuerza del cuerpo. Bajo la introducción de Ye, Ru Yuemin comprendió gradualmente el principio de esta técnica secreta. En pocas palabras, se trata de aplicar una barrera vinculante dentro del cuerpo para suprimir la presión espiritual y cambiar la propia forma al mismo tiempo. En términos de principio, es un poco como grabar patrones de fantasmas. Es solo que uno se potencia y el otro se debilita. Al ver el interés de Ru Yuemin, Yoruichi explicó en detalle el contenido específico de la técnica secreta, deseando poder abrirla y llevársela a la boca. Me temo que no lo entenderá. Sin embargo, de hecho, Ru Yuemin rápidamente captó la clave. Luego, ante los ojos sorprendidos de Yoruichi, una luz tenue brilló en el cuerpo de Ru Yuemin y su presión espiritual disminuyó drásticamente. Líneas fantasmales complejas aparecieron en la superficie una tras otra, cambiando constantemente su cuerpo. Ru Yuemin levantó su mano derecha y vio un cabello denso y suave que emergía del dorso de su mano y entre los dedos, y pronto adquirió una apariencia peluda. Yoruichi entrecerró los ojos ligeramente y miró fijamente la bola peluda. La razón por la que decidió desarrollar el arte de transformarse en gato fue que los gatos eran fáciles de mover y encajaban con el secretismo de segunda división. Es más bien porque prefiere animales como los gatos. Aunque estaba sorprendido por la velocidad de aprendizaje de Ru Yuemin, su cambio de apariencia aún atraía su atención. Para Kisaragi Min, que ha tenido experiencias similares, dominar la técnica secreta de transformarse en gato no es tan difícil. Cuando volvió en sí, descubrió que el mundo frente a él había cambiado dramáticamente y todo parecía enorme. Al quitarse la ropa, Ru Yuemin descubrió que parecía haber más de 100 millones de pelusas en su cuerpo. ¿Qué clase de gato soy? Ru Yuemin miró las bolas de carne que llenaban sus palmas, y las afiladas garras seguían apareciendo y retrayéndose en ellas, lo que se sentía un poco extraño.
Yoruichi liberó su presión espiritual, condensando una pantalla de luz similar a un espejo. Los dos gatos miraron la imagen en el espejo con ojos grandes y ojos pequeños. Ryuenin finalmente vio claramente cómo se veía en este momento. El pelo de color blanco grisáceo es espeso y largo, con algunas manchas negras en el medio. Las extremidades son ligeramente rechonchas, lo que hace que la apariencia general sea un poco más ancha. Lo más llamativo es el rostro ancho y feroz con un toque de ternura. Y muchos más. Después de observar por un momento, los ojos de Ryuenin se abrieron y de repente volvió a sus sentidos, reconociendo el tipo de reina felina en la que se había convertido. Un conejo también es un gato.